creo. Te, No sé si tenéis por ahí te iba a hacer una intro. los enlaces. No sé si tenéis los enlaces todos. Si no, os lo Enlaces. paso por aquí por el TS para... Ah, ha venido Astur. ¿Ha venido? No, es que no sé, o sea, ¿cuántos vamos a ser? Pues no, los que No, estamos, que ves aquí, estamos en falta Tempus. directo. Ah, falta Tempus. Claro. Pero ya estáis en directo, si no vi el link ni nada, y ni me sale. Porque le acabamos de dar ahora a esto. Ah, hola. Ahora dile a la gente por qué no estás. Si te vas. No, no estoy. Es un fantasma de la ópera. Es el Un fantasma de las espíritu. navidades pasadas. Va, venga, que empezamos. Voy a hacer la intro. A ver, venga, tú eres nuestro chihuahua particular. Para pa pan. Venga, va, empieza. ¿Pero estamos en stream o no? Que sí. Entonces, ¿qué cojones me estáis hablando? Bueno, vamos a, como siempre, vamos a hacer unos 5 minutillos de tiempo, más o menos vamos a comentar un poco lo que hicimos la última semana. Y ya que entró Astur de último, pues vamos a preguntarle qué tal le va con el volante ese todo guapo, todo porno que tiene. Y cómo le fue en la primera carrera de e-Racing, que es verdad que le petaron unas caquitas por detrás, o no sé cómo fue, que yo no lo pude ver. Se ha chocado. O se choca Sí, él bueno. o se chocan los que anima. Yo nunca me choco, a mí me chocan, que es lo que Yo que vi más un me vídeo toca los por ahí de cojones. que alguien te chocaba por detrás. Qué mal suena eso, ¿eh? ¿Cómo le chocaba por detrás? ¿Cómo era eso? Que le Cuéntanos. chocaba por detrás y luego Astur, como le chocaba por detrás, también chocaba por detrás a alguien. No, Sonaba eso de yo fondo, no le ¿no? choqué por Trenecito. detrás a nadie. Era el trenecito, el chocolatero, el paquito, el chocolatero. Ahí. Yo no le choqué por detrás a nadie. No, Ah, no le diste no punto por inventes detrás. cosas sobre mí. No invento, pero no A fue ti que te alguien te dio chocan. por detrás y luego tú diste a uno que tenías delante. No, me dieron todos por detrás. ¿Tú qué eres? Eso La grabado locomotora, por los ¿eh? Sí. Tú eres la locomotora, ¿no? Los demás te iban enganchando los vagones. No sé, pues no Sí, me sí. acuerdo, no me acuerdo del vídeo ese que había por ahí, uno que cortito. No sé, me pareció eso, que te dan por detrás y luego tú, claro, al darte, ibas detrás de uno muy cerca, pues... Ah, no, claro. pero ese es otro vídeo, ese lo Claro, tengo esto es subido lo que sin digo yo. clasificar. Sí, sin clasificar eso. No hablábamos de eso. Sí, sé lo que ya sé cuál me dices, que me Pero en da ese- en uno ese por sí es detrás eso. y me hace dar al delante. Sí, eso es una putada también, macho. Es que encima yo recibí más penalización que él, porque en e-Racing, o sea, te choques o te choquen, a ti te meten la misma penalización, pero es que a mí ahí me metieron la de el retrasado que me dio por detrás, más luego la del darle al de delante, por la fuerza del de Claro, atrás. es una putada. O sea, me es- metieron más que al otro todavía. Los simuladores nunca van a poder todavía pensar en factor humano. Bueno, no sé qué he dicho, no, una cosa... Entonces, Astur, ¿seguro que no quieres Bueno. entrar a hablar de piratería? ¿Qué pirata? ¿Qué es eso? Que tú eres... Vamos a hablar de piratería, Déjame macho, parar el vaya- torrent vaya que no tela. te escucho bien. Todavía pendiente en un bossing. En un bossing ahí, Astur. ¿De qué? A ver qué pasa. ¿No te acuerdas de ese bossing apócrifo? Que Ah. nunca pudo verla. Eso me gustaba ese un bossing. Está de puta, pero claro, no se puede. Hay cosas que no se pueden hacer. Quedan políticamente incorrectas. Tal cual. ¿Y el señor que está ahí todo callado y no dice nada? ¿Es el abuelo del grupo? Yo que no soy abuelo, ¿eh? Pasa. El abuelo padre. del grupo, es que eres como Por ahora soy nuestro padre. abuelo. Abuelo aún no me ha llegado el momento. Bueno. Espero Y es serlo que algún día, Tú sabes que hoy en Seguro. día los chavales empiezan muy pronto, así que cualquier día cuando te menos te des cuenta, ya tienes un nieto en casa. Pero no me jodas, tío. Con la hija de Outconsumer. Joder. ¿Qué hija si es un niño? No se sabe. No hables de hijas delante de Astur. Bueno, también está Rubén, también ten cuidado con él, ¿eh? Yo ya no soy pederasta. ¿no? Hace un mes que ya no soy. Vale, te quitaste, ¿no? Dejémoslo Te ahí, quitaste de ahí. ser pedrasta como te puedes quitar de fumar. Vaya tela. Sí, aquí. Vaya sarta de salidos. Bueno, a ver, ¿a qué vamos? Bueno, a ver, Como que comentar. dice- ¿Hay- Bueno, hay nada, jugado decir esta que semana? Tempus ¿Alguno parece que nuevo? tiene la conexión caída por los vientos de Honduras. Como le pasó. Por los vientos. Sí. Cuando hace viento en el cuando norte de Honduras, soplan- alguna gente en soplan, ¿eh? España se le cae la conexión. No me preguntes por qué, pero bueno. Eso es. El alisio que viene por ahí, draga. Y debe ser el cable que va por el Atlántico, yo qué sé. Y nada, vamos a empezar entonces. El tema de hoy, como lo dice claramente en el título,
Vamos a hablar sobre la piratería, ¿no? Piratería, pero piratería... Secuestro de barcos y Sí, tal. ahí Exactamente. es Eso de piratería que les de está tema de poniendo música, las de cosas juegos, por de Somalia. películas, eso es una tontería. Nosotros queremos hablar de piratería De Somalia juegos. y por ahí, Sí, en África, en está el Cuerno de faltando cosa África. por allí, o sea, desde Sí, el de las secuestro del Seychelles, atunero sí. no ha vuelto a ser lo mismo, ok. Los del Bueno. alacrán ese. Ahora en serio, ahora quiero que cada uno de vosotros digáis un poco lo que pensáis de la piratería, sobre todo en tema de videojuegos y un poco así en general que podemos englobar en tema de pelis y música, que también se puede englobar, pero sobre todo en tema de videojuegos. Si estáis completamente en contra, si os parece algunas cosas bien y otras mal, o si estáis completamente a favor de la piratería. El primero que quiere empezar, Rubén. Tú, Premium. Rubén, venga. Rubén, ¿quién Sí. es Rubén? Yo me llamo El- Carlos Ortega. Yo me llamo Pablo. Nah, es pero- pederasta, por favor. ¿Quién? ¿Perdón? Me El llamo pedo Carlos Bear. Ortega por detrás. Bueno, A entonces ver, empiezo yo, ¿no? Empieza Porque el abuelo. aquí que... Vamos por el bueno. dibujito. ¿Para qué tenemos un Vamos dibujo en por el edad, podcast? venga, empieza, Cruz. tú y el sentido de Venga, la vamos por semana. edad. No, Eso a mí es. me da igual, lo he dicho por decir. Sí, sí, bueno, sí. ya que estás, venga, joder. Bueno, Te has pues, ofrecido, a ver, venga. esto es un poco como el rollo este de la música y tal, ¿no? Es normal que la gente se tire al tema de la piratería por tal y como están los precios de las cosas hoy día, ¿no? Quizás sí que es cierto que los juegos de PC y esos son pues, más baratos que un juego de consola, pero que te metan en un juego 70 pavos, lo veo algo exagerado. Pero es Bueno, este mercado de exagerado. segunda mano. Sí, pero bueno, Bueno, también da sabes... para otro debate. Sí, eso, sí, no, sí, pero también sabes que en muchos de los juegos de segunda mano hoy día va con Venga, un paus. puto codiguito que si luego no lo tienes no puedes jugar, por ejemplo, online. ¿Sabes? Ujú. Y lo que hace la gente pues es probarlo, lo prueba y luego lleva el juego a la tienda y sin código. Entonces, pues como que no tiene tampoco mucho sentido, porque hay juegos que son, por ejemplo, tú ahora vas a comprarte, yo no sé, imagínate un Call of Duty que te viene con un codiguito de estos y tú ese juego seguramente lo quieres para jugar online. Lo que no sé cómo las tiendas a veces permiten eso también, porque ponen los juegos de segunda mano de estos a la venta sin código ni pollas en vinagre, o sea que tampoco entiendo Bueno, muy bien una cosa que el hay que sentido, ¿no? puntualizar es que después también te venden esos códigos. En el fondo, si Claro, realmente los venden. rebajaran el precio de segunda mano auténticamente, ¿no? Porque Claro, esos códigos pero- después los puedes comprar. Los Pero lo que pases está VIPs claro es y esas que- mierdas. Sí, lo que está claro es que la gente pues se busca un poco la vida, como hacemos todos. A veces es como en la música, ¿no? En la música te metían por comprar un CD de música unos atracos increíbles. Por comprarte un CD. Entonces, claro, la gente pues no estaba dispuesta a ello. ¿Y qué hacía? Pues que empezaron los Top Manta, todas las movidas, las descargas de internet. Agua. Hubo todas las movidas claro, todas las movidas que hubieron con las discográficas, con no sé qué. Bueno, ya sabéis que se lió parda, que hicieron los artistas, no sé qué, manifestaciones y porque pero claro, es que si luego te vas a comprar un CD y te meten un clavazo que te cagas, pues es normal. O sea, y yo no es que esté a favor ni en contra, pero claro, cuando te ponen según qué precios, pues claro, a ver, no todo el mundo se puede comprar un juego de 70 euros. Hombre, el tema está claro que está el precio. Como todo, muchas cosas en esta vida, ¿no? Es eso, Como que claro. el precio por ejemplo, Steam ha hecho que muchos piratas empiecen a comprar. ¿Y por qué? No porque Steam es bonito. Es por el precio. Lo que hablamos Claro. en el Al final, anterior, ¿no? El último al final, eso de cómo Steam rompió los precios, que mucha gente se puede Mucha gente creía piratear un increíble. juego de salida y si le gusta, cuando está a buen precio en Steam, de esas rebajas jugositas, pues se lo pilla, ¿no? Pero- Que eso lo ha conseguido Steam que antes no se hacía. Una Nada. puntualización, que lo que ha dicho Cruz de que mucha gente no tiene 70 euros para un juego. Mucha Ujú. gente no tiene dinero para un Ferrari y no por ello lo roba. Sí, ya, Hay pero... cosas que no se pueden Sí, tener. pero no es lo mismo. O sea, no Ya, no hombre, me por puedes supuesto, es más comparar. fácil de coger, Claro, por no así me decirlo. puedes comparar gastarte, yo qué sé, un dineral, 50 millones, no de euros, hablamos de las antiguas pesetas, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuántos serían 50 millones de pesetas en euros? 300.000. Estaríamos hablando de 300.000, ¿no? Sí, por ahí. Vale, Un pues... mes del torneo. Redondeando, como hacemos con el euro siempre. Pues claro, no es lo mismo porque yo creo que muy poquita gente tiene ese dinero para gastárselo en un coche y comprarte un juego, pues bueno, son 70 euros, no estamos hablando de 300.000 euros, ¿no? Entonces, esa comparación es un poco exagerada, ¿no? Pero Pero no sé si es el concepto que quiero decir. Es que hay cosas que, es como decir, hay cosas que no puedes tener.
Si no tienes el dinero, pues no lo puedes comprar. Ya está, así de sencillo. Ya, pero ¿no crees un poco abusivo a veces? El precio, sí. ¿Es 70 euros un juego? Sí, el precio mucho- sí, es ya lo mucho dinero, dijimos Pero en es el que no podcast es solo anterior, que eso, o sea, pero no estamos hablando de los 70 euros de un juego, estamos hablando de que los 70 euros que vale un juego, luego el Season Pass, por ejemplo, en el Call of Duty, cuando en el Modern Warfare 3 también tuviste que pagar otro tanto si querías los DLCs, o sea, estamos hablando de una tras otra, o sea, que un juego inicialmente te vale 60-70 euros y al final te acabas gastando ciento y largos. ¿Vale? No, te gastas mucho dinero, sí, Te sí. has gastado O sea, mucho dinero sí, y mucho, entonces, mucho. claro, pues la gente que opta, pues oye, si puedo pirateármelo, me pirateo la consola, me lo descargo y encima puedo jugar online, que me banean, oye, mala suerte, pero por lo menos lo intento y no me tengo que gastar pues 200 euros en un juego. Hombre, el tema está en a dónde llega la moral de cada uno. Es decir, yo antes, pues sí, cuando era más pequeño, pues sí me preocupaba en, oye, pásame el juego este pirata, el CD, no sé qué, no sé cuál. Luego, pues empiezas a pensar de que es mejor para la conciencia. Ah, hay gente que no tiene conciencia o que yo qué sé, o que, oye, quiere jugar y juega y ya y se la suda. Pero no sé, hay otra gente que piensa en lo que realmente te aporta a ti piratear para adentro, dentro de lo que es tus entrañas, ¿sabes? O sea, lo que es... prefiero no jugar a un juego o jugar a un juego pirateado. O sea, ¿qué es mejor para mi honor? O sea, no jugarlo y jugar a otra cosa que sea más barata o rebajarme a piratear un juego por el hecho de que me quiero viciar. O sea, al final hay gente que sí se piensa esas cosas, ¿eh? Hay gente que dice, mira, prefiero no mancharme las manos y me juego a otra cosa, o traca traca, y espero a que esto lo rebajen. Hay gente que lo hace. Y Bueno, pues eso... ahora Rubén, ahora que estamos aquí en directo, eh, ¿quién de los que estamos aquí ahora mismo no ha conseguido o ha descargado algo pirata alguna vez? No, si yo no digo que no lo hayas No, hecho pero alguna vez, quiero decir todos. de que lo haya pensado alguna vez. Lo que digo, si lo has pensado alguna vez, si has pensado o si lo has hecho alguna vez. No es si no has pirateado alguna vez. Es decir, si alguna vez no has pirateado porque no querías piratear, porque no querías ensuciarte las manos y no has Ya, jugado ya, ese ya, juego. ya, ¿Lo has ya. hecho alguna vez? Quiero decir, Ya, ya. ¿alguien lo ha hecho alguna vez? Yo lo he hecho varias veces, ¿eh? Y algunas veces pues me arrepiento y otras veces pues estoy muy contento de no haber tenido que piratear un juego y haberme buscado las castañas en otra Yo creo en otra más que barata. también va en tema por de la ejemplo, edad, porque yo me pongo cuando era adolescente a lo que es hoy en día. Hoy en día sale un juego nuevo y no me lo puedo comprar y me da igual esperarme a que esté más rebajado. Tú eres un eterno adolescente. Con 15, 16 años, con 14 años, quieres o no quieres, si tenía que comprar un juego, además no ver las descargas digitales, obviamente, te tienes que comprar un juego, tienes que comprarlo, oye, pues te ibas por ahí, te lo compraba tu padre, tu madre o tu abuelo porque era tu cumpleaños y comprabas 3 4 juegos al año, ¿no? Y los demás, hostia, un colega lo tiene, pues lo pirateo, lo consigue pirata y te lo pasaba y tal, y si no, no había otra, ¿no? Yo creo que también va un poco en eso, que no... La libertad que tienes a la hora de poder comprar o la mentalidad que tienes con cierta edad también afecta mucho. No sé, yo me pongo Pues en mi sí, caso sí, como era hace unos años a como pienso ahora, ¿no? Yo Sí, puedo entender que pues un sí. chaval de 16 años me diga, hostia, es que no puedo hacer esto, comprar esto porque no puedo. O sea, si compro este juego no puedo comprar aquel. Y que Hombre. y que si se le da la oportunidad de que sabe que lo puede conseguir pirata y jugar con el pirata, lo va a hacer, porque si no, no podría jugar. También te digo que yo cuando llegué el momento, todos aquellos juegos que me los pasé pirata en su momento y me gustaron, me los conseguí originales. Ofertas de Steam claro. o incluso algún, pues yo qué sé, algún Battlefield 1942 o el Vietnam, pues en un momento es que te compras de esas en formato físico a que te cuesta el juego 3 o 4 euros, cosas así, ¿sabes? Pero siempre fueron juegos ¿sabes? Que me marcaron. Sí, Y, juegos que y a día de hoy yo merece la pena. llevo sin piratear un juego hace mucho tiempo, ya te digo, pues si sale un juego y no me lo puedo pillar al lanzamiento, ¿sabes? Pues me espero, me Yo da hago lo igual. mismo. Tengo más juegos para jugar, mientras tanto. Ni más ni menos, o sea, Mira, me da igual. yo te voy a poner mi ejemplo, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, no he tenido, digamos, de piratería, yo no he tenido juegos así piratas, ni de PlayStation 1, ni de PlayStation 2, ni de la Play 3, porque más que nada la Play 3 no se puede. Por ejemplo, en la época de la Play 3, cuando puede, yo, se digamos, puede. no tenía dinero para comprarme juegos muy de seguido, lo que hacía era, mi primo y yo nos íbamos turnando, que sale el Resident Evil tal,
te lo pillas tú y yo me pillo este y nos lo vamos cambiando. Y entre mi primo y yo, por ejemplo, tenemos una colección muy tocha de juegos de todas las plataformas. Ahora, por ejemplo, que me compré el PC bueno, ya digamos puedo jugar a juegos de PC, lo que hago con los juegos de PC es, si me bajo pirata, que de momento me he bajado el último, creo que fue el Far Cry 3, lo bajé pirata, lo probé si me iban los settings bien, en ultra, y creo que jugué el principio, no sé si, bueno, no sé si cuenta como spoiler, jugué el principio eso que escapas con el Jason este, probé hasta ahí, y ya dije, vale, me va tal, me gustó el juego, ya ahí lo desinstalé, ya aún sigo esperando a que lo rebajen, pero otro día lo vi por todo case a 15 euros y seguramente me la acabé pillando. Y es eso, también hay que ver el respeto del usuario, de si algo te gusta, cómpralo, Ujú. ¿sabes? Por respeto a la compañía. Yo he tenido pirata el Saga Mass Effect y en cuanto pude, me compré la Sí. trilogía de PlayStation 3 y en cuanto pueda me pillaré también, la de PC. Yo también. Pues sí, es que esto, una de las cosas buenas es decir, oye, esto es una obra maestra o cualquier cosa y... Joder, ¿qué estoy Pero haciendo, sabes? es claro, es la posibilidad de poder probar. Que no quedártelo, ¿sabes? Pruébalo. Si te gusta, Es como cómpralo. cuando alquilabas un juego, Rubén. Yo También creo que no. también te lo podías pasar entero. Yo creo que nunca Lo llegué a mismo. alquilar nada. El juego no era de alquiler, fíjate, nunca fue. No sé lo que es eso. Sé lo que era piratear directamente cuando era pequeño, estaba en la ESO. Pero también es la mentalidad. Se juega mucho eso, con la mentalidad y el contexto en el que vivas. Sobre todo para un chaval de 16 años, lo que decía Feres, que te va a decir, es que me la suda, o sea, yo no quiero pagar y ya está, ¿sabes? Y no lo va a hacer. Y claro, cuando Claro. ya tienes 30 años o cualquier cosa y, oye, tienes tu dinero o tienes tu forma de pensar o cualquier cosa, pues quizá eso cambie. No sé si va con la edad o si va con, yo qué sé. No, en parte es que también sea, un chaval de 16 años, por ejemplo, en Steam, o sea, no puedes ir a comprar por Steam, ¿sabes? Luego Bueno, alguien no va a más tener mayor que ya tarjeta. tenga acceso pues a una tarjeta de crédito o Ya. tal, pues oye, ya tienes más libertad para comprar, que es una libertad que no tienes antes también. Ya, no, sí, tú hasta hace poco y yo pues hasta hace unos años no me metí aquí a comprar. Pero bueno, eso también es la tecnología, ¿no? Ahora cada vez más se puede comprar, no sé cómo lo harán, pero cada vez más la gente compra, hasta con el móvil. Ya estás ahí en el tren y dices, hostia, me quiero comprar en eBay unos zapatos y te los compras en el metro. Y te viene, y te vienen ya a casa en 2 días o 3. No Yo sé creo cómo será. que aquí hay un comentario que dice la piratería empieza desde o sea, lo que estamos hablando, problemas económicos que es el precio, que son precios elevados. No sé si os disteis cuenta que por lo menos en PC, Dead Space 3 y Crisis 3 los rebajaron muy pronto a la mitad en Origin. Se A la nota mogollón mitad. cuál es un fracaso. Entonces, en vez de piratear y que realmente ellos, porque quieras o no quieras, se van a dar cuenta qué volumen de gente juega pirata, ¿no? Eso es más o menos... Claro, las compañías más o menos lo ¿sabes lo controlan. que pasa? Ahora que has dicho eso del Dead Space 3 lo han bajado de precio. Lo bajaron a la mitad. Y como Dead Space 3 mucha gente se lo bajó pirata, muchísima gente. Lo que pasa que Dead Space 3, Ubisoft ha dicho que no va a haber Dead Space 4 porque Dead Space 3 no ha Ubisoft. vendido lo que esperaban. Ubisoft, Eh, EA, perdón. Ya. Sí, que estoy yo con Ubisoft que no sé qué me pasa. El Far Cry. ¿Qué eso, será eso? ¿A qué ha venido no será eso? eso no te lo creas de todo. Eso es Los dólares son un... los dólares. EA es Igual sí EA que y hay hay al que, final Dead Space 4, pero de momento han dicho eso. y hay que tío. dejarlo aparte, ¿no? Básicamente. Es que el tema es que todo el mundo quiere ganar Yo te digo, por dinero ejemplo, y Mass perder Effect poco. 3, muchísima gente se lo pilló en PC pirata porque por cosas malas que había oído y por probarlo, pues por eso mismo, porque estaban dando un cambio a la saga demasiado grande que a mucha gente no le gustaba y lo rebajaron relativamente pronto y yo me lo pillé a lo cabo de unos meses a 6 euros. Hijo 6,50 y puta, y no no, me a 6 y avisaste. pico. Sí, yo el me Mass 6,50. Effect 3 me lo pillé también, o sea, me parece que me lo pillé cuando tú, Entonces, Feres. en vez de piratear y después decir no me lo compro el juego porque lo he pirateado, aunque lo piratees, lo que realmente está en nuestra mano es decir y hacer de cuando una compañía ve que no está vendiendo, como pudo pasar también con un poco con el Colonial Marines, el Aliens,
Dios, qué basura de juego, vale, tío. basura, después le metieron un parche de 4 gigas que supuestamente mejoraba muchas cosas, bla, 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 bla. qué Pero yo fuerte. vi Gigas es el la juego, opción, Es o otro sea, la juego opción de ya. pillarte en Amazon la versión coleccionista con la figura tal por 20 euros. Por Está bien, 20 sí, es euros. Por la figura ya solo lo cuesta. Te lo voy a Y buscar. esto ya hace unas semanas, ahora no creo que siga estando, era en Amazon de Gran Bretaña. Ah, Y en la mano está de cuando rebajan los precios comprar masivamente. Con eso se darán cuenta de que como lo rebajan, ¿sabes? Si realmente cuando bajen de precio la gente comprara masivamente, yo creo que se darían cuenta de que esos precios es cuando venden. Y de salida no va a vender una mierda. Y aparte, el gustazo que da comprar un juego en Steam y que se te descargue, ¿cuánto? 15 gigas en cosa de una hora o menos, depende de Y la que no, conexión bueno, que depende de tu tengas. conexión o que no se acabe en el kiosco. Exacto. Vas ahí, no hay, me cago en la hostia, que no hay, me cago en 10. Pues sí, eso pasa. Por ejemplo, el sistema de conexiones de Steam a mí me encanta, pero el de Origin me da asco. Yo tardé un día y pico en bajarme el Crysis 3 de Origin. Un Es que día y pico, Origin tío. tiene mucho que... Es una putada lo que nos han hecho a los de Steam con EA. O sea, tú me dirás. O sea, juegan con nosotros como les da la gana. Es que EA es un monopolio muy jodido del que Yo, hablar. O sea, en el fondo deberían hacer un poquito como... Deberían hacer lo que hacen con Uplay, que tienes la versión de Uplay o nada más, pero te dan la opción de comprarlo a través de Steam y lanzar Uplay 3 de Steam. Dentro de lo malo, es lo mejor. Ya, bueno. La descarga te funciona por Steam, pero en y EA todo no eso. lo van a hacer. Y era debería haber hecho. Si hiciera lo mismo, mucha gente se quejaría ¿Sabes menos. qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Lo que hizo EA, que cuando quitó Crysis 2 de Steam, en el momento en que empezó con Origin y todo eso, quitó No, Crysis 2 de Steam. Y lo Mass quitó, Effect, pero ¿no? lo Lo volvió a quitaron. poner, Está, pero ahí Más es Effect donde te está el quiero ir. 1, el 2 no, creo, ¿no? El 2 sí, el 2 está. El 1 y el está. 2. El 2 lo quitaron porque pensaban que lo iba a petar en Origin tal y cual y el Crysis 2 acabó siendo un poco full en todo en general, incluso en multijugador. Y como veían que no vendían nada, pues no vendían mucho por Origin, vendían, pero poco, lo volvieron a poner con la edición máxima en Steam, igual que hicieron con el Kingdoms of Amalur, que nadie se acuerda de ese juego y lo tenían en Origin y lo pusieron en Steam. Pero curiosamente, Battlefield 3, Mass Effect 3 y Battlefield 4 no van a aparecer ni de coña en Steam. Y luego cuando dijeron, no, es que es la política de Valve. Bueno, no, si realmente quisieras ver ahí a tu juego, harías algo para que aparezca en Steam, ¿no? Otra cosa es que no quieras poner tus franquicias máximas. Pero me jode que unos juegos de EA estén en un sitio y otros juegos de EA no. Yo creo que Solo Valve porque, su política le demostró bastante cuando la gente se quejó tanto de War Z que lo obligaron a quitar, ¿sabes? Dice No, bastante está de ahora, Valve. ¿no? Está. Vuelve Es a que estar, el Crysis pero cuando 2 hicieron, lo- cuando hicieron unos cuantos arreglillos. Es que Lo único que el vale juego la era muy pena del malo. Crysis 2 es el display que hizo Rubén en su día. Lo demás es mierda. No, y lo tuyo, que intentar pasar con un tanque por una columna durante media hora y pasó el tío, que no se podía. Los programadores no hicieron una cosa para que se pudiera pasar por ahí y Astur pasó. Eso está en vídeo y hay que verlo. Hay que verlo. Media puta hora para pasar por un sitio que no estaba hecho para pasar y Astur pasó. Eso es el Chuck Norris de las cosas. Y tenía la carretera al lado, tío. Me cago en la hostia, qué risa. Lo que sabe EA es que, por ejemplo, quieres o no quieras la gente, a ver, no es lo mismo quererte pillar Mass Effect. Lo puedes piratear, como los que son anti-Origin lo piratean y dicen fuck you, EA, ¿sabes? Básicamente. Sí. Pero Battlefield 3, Battlefield 4, vas a tener que pasar por la piedra sí o sí. Y saben que ahí Sí, van, seguro, van a o sea- tener su número de gente que sí o sí, es que no es, bueno, si lo no, piratear, olvídate, porque la gente si quiere Battlefield para el multijugador, no para la campaña, sí o sí van a pasar por ahí. Con esos Molaría juegos, ¿sabes? que sacaran la campaña en Steam y el multijugador solo en Origin. Sería una cosa interesante, daría que hablar. Sí, entonces ya los comerían Pero diría, completos. hostia, cómo mola esto. pobre Entonces gente, irían con antorchas a quemar allí los directivos dentro de la sede, ¿sabes? No me extrañaría que algún día pasara. Tú No me es con el me 4, estás diciendo pasará que con el 5. una persona que Gearbox es una puta mierda, que es juego de sagas. Por lo de Aliens. Gearbox, por ejemplo, tiene, creo que, si no me equivoco, Borderlands es de Gearbox y más juegos. Duke Nukem. Vale, pero Pero sí, Borderlands es suyo y tiene algo Borderlands más, tiene juegos buenos, pero el caso de Aliens, lo que dijeron que la culpa era de Aliens, que se Sega. supone que tiene que tener buenos gráficos y tiene los gráficos del Borderlands 1 o peores. Sí, pero No sé, no he llegado a jugar yo, pero en fin. Pero viste quién
a quien obligaron a poner en los trailers de Aliens digamos, una anotación poniendo que no se corresponde con la realidad, ¿no? Obligaron a Sega. Vale. Y a quien denunciaron fue a Sega. Y Sega fue la que quiso sacar el juego antes de tiempo. Y un montón de cosas. Muchas veces, más que las propias desarrolladoras no son las que tienen prisa por sacar, son las distribuidoras. Eso hay que saber diferenciar. Es la distribuidora, por ejemplo. Battlefield lo hace Dice y EA lo distribuye. Mass Effect lo hace BioWare y EA lo distribuye. Y el problema son las distribuidoras y el cáncer de las distribuidoras. Pero es Pues que sí, ese es hay el veces tema, que pasa. Feres. ¿Quién debería elegir cómo se vende un juego y dónde va a estar? ¿Los que lo distribuyen o los propios tíos que hacen el juego? Los que lo distribuyen. Los que distribuyen Por son desgracia es los que así. pagan por los derechos de los juegos. Pero es que vamos a ver, o sea, la distribuidora lo único que hace es vender el juego. Es como pero si que tú no tienes lo hace una la explotación distribuidora. de ganado para carne, pero tú no tienes ni el dinero ni montado la red para distribuir la carne. Quien te viene y te paga por tu carne para distribuirla eres el distribuidor. Pues sí, esto es como la leche. Entonces, Esto es como la él leche. compra el Leche, compra el leche, derecho para hacer igual. con tu carne lo que salga de los narices. Sí, sí. Es así. Y si no, te lo montas tú. Te dirá, te lo montas tú y lo haces tú. Tan fácil Lo como vendes eso. tú y ellos dirán, hostia, yo soy un... Que muchos estudios son De muy eso, pequeños. esos son los juegos indies. Los que no tienen distribuidoras. Pero son juegos, ya ves, juegos como estilo tipo retro porque no pueden llegar a un volumen de, ¿sabes? De Más de sencillo, pasta. Porque más- las distribuidoras cogen y dicen, bueno, pues cogemos, imagínate, llegaba Sega con el Aliens, te damos X dinero, acaba el juego y es dinero que reciben los otros para hacer el juego también, o sea, ¿sabes? Reciben inyecciones de dinero. Ahí está el tema, el problema de todo eso. Pero bueno, el problema son los distribuidores para los precios y para la calidad de los juegos. Son los que les meten caña a los... Aunque bueno, siempre hay casos que después decía Sega en el caso de Aliens, decía, no, es que nosotros a Yerbos le dimos un montón de dinero y nos gustaría saber qué hicieron con el dinero. ¿Sabes? Echaban machetes por la espalda entre ellos. No, Sega nos obligó a sacar el juego muy pronto. Y nosotros, todos lados. y nosotros le dimos no sé cuántos millones y qué cojones hicieron con ellos. ¿Sabes? Estaban así, como críos, como críos. Y después quien lo paga es el que viene con toda su ilusión a comprar el juego cuando sale, siendo a lo mejor un fanboy perdido de Aliens que le encanta Aliens y se encuentra con esa mierda. Pero bueno, creo, y que nadie se ofenda, pero los fanboys de Aliens ya están bastante aprendidos en temas de videojuegos con malas versiones que Hombre, han sacado. el Alien vs Predator fue bueno, ¿eh? Fue un Lo hacía mojón. Rebellion. Fue un Y yo tenía mojón. ganas de jugar. Hombre, Yo tenía ganas de jugar. Lo tengo, ¿eh? Lo Hermano, compré yo, por por Steam, ejemplo, Yo porque también mira, lo tengo y es que malísimo. estamos hablando de piratería. Yo el Alien Colonial Marines lo descargué pirata. Pero al principio dije, vaya puta mierda. Que me acuerdo que puse los gráficos a tope y dije, esto no puede ser los gráficos a tope. Yo esto en consola, ¿cómo se ve? De cartón. Y me acuerdo que cogí, jugué al principio, no sé si llega a los 10 minutos. No, a los 20 minutos me acuerdo que llegué. Y fuera de desinstalar, tío. Era la mayor basura que había probado en años. Pero basura en mayúsculas, ¿eh? O sea, era malísimo el nuevo Aliens. en fin. Cosas que, bueno, son excepciones también, ¿sabes? Cuando generalmente sale un juego muy esperado y tal, hay veces que no puede ser malo o malillo o puede ser muy bueno. O sea, el caso de Aliens es un poco extremo. En el punto de que, hostia, de que menos mal que no pasa demasiadas veces, pasa unas cuantas, pero el ¿Quién lo caso de tiene? Aliens es de libro. ¿Quién lo tiene, el Aliens? Richard, Richard. y Serpiente. Nadie más. ¿Pero de aquí alguno? No. No caemos en esas aquí. Yo lo dije desde el principio, cuando está a un precio competitivo, para mí Te lo digo. me lo podría pillar. Yo te digo, el Alien vs Predator es una chusta y me lo compré por 2 euros. Pero El sabía, de- Feres, sabía lo que Feres, compraba, ¿sabes? sí, pero Feres, sí, sabiendo que el juego es malo, porque lo hayas visto, porque bueno, la crítica sea nefasta sobre ese juego, aún así te lo compras. Porque aunque sea malo, quieres ver hay por diferentes tu- tipos de cosas malas. Hay algunos buscando el que, juego malo ¿sabes? que le guste. Que por ejemplo a mí me pueden decir del Alien vs Predator que tienen malos gráficos y a mí me daría igual mientras me divierta. Está claro que no pagaría 50 euros de salida por un juego que es mierda gráficamente, ¿no? A lo mejor me lo pillaría más barato. Pero después si también Yo le pagué sumas por el Walking un Dead. control malísimo, que no sé qué, que no sé cuánto, modos de juego multijugador que son penosos, tal, vas bajando
a qué nivel de precio lo comprarías. Yo al ver Alien vs Predator, sabía todo el mundo que lo probó, por a mí me dijeron que era malísimo, todos reviews malísimas, tal. Creo que era €1 y pico, €2, y dije, mira, me voy a hacer mi propia versión, ¿no? De los hechos. Vamos a probarlo, qué narices. Me lo compré y no aguanté nada jugándolo, me pareció malísimo. También, ¿sabes? Personalmente. No sé. Pero buscando la edición coleccionista de Colonial Marines en Amazon, me sale abajo. Los usuarios que miraron la edición de Colonial Marines miraron también Careta de David Hasselhoff por €5. Te está Se troleando, llevaron la Amazon. careta y el juego, ¿no? Por supuesto. O sea, me estoy quedando un poco. O sea, ese es el tipo de gente que compra Aliens Colonial Marines. ¿Sabes? Sí. Yo no voy a. Me voy. No digo más. No hace falta decir nada más, ¿no? No, me hace falta. Bueno, entonces... ¿Estáis todos de acuerdo con el tema de piratería? Que me parece extraño esa puntualización. Yo estoy a favor, pero en contra. Lo utilizo para No sé, separarla. veas que bien. No Yo me estoy mojo. a Yo favor, según pero me en venga contra. a mí, No, tío, yo me pero... mojo, o sea, lo veo bien. La piratería está bien para separar la mierda de lo bueno, tío. Porque Pero puedes tú eres tú. probarlo- ¿Eh? Tú eres tú, pero ¿cuánta gente habrá que aunque sea una obra de arte dice, "Bah, yo me lo saco La pirata"? mayoría baja por bajar. Ve un juego y lo baja. No, y aunque sea una obra de arte, ¿para qué voy a pagar si ya me lo pille pirata? Ya lo jugué Porque si ya pirata. se la pasa, ¿cuánta gente se habrá bajado el Bioshock Infinite y va a decir, yo voy a pagar por Uf. el Bioshock Infinite? Muy poca. Muy poca habrá. Gente ya más madura sí que lo habrá hecho. Pero la mayoría que son chavales, no. Se lo pasan y dicen, ya me lo he pasado, ¿para qué voy a pagar? Pues hombre, pues sí, la mayoría de gente que es joven, no creo que muchos jóvenes estén ahí buscando la forma de pagar, a no ser que sean niños con dinero y eso, pero mucha gente, no sé cómo será el colegio, pero en mis tiempos el colegio con 17 años era Tú traficabas con trapicheo, tazos, ¿no? trapicheo total, trapicheo, traca, pásame el CD, traca, traca, y ahora pues no sé cómo serán las Di la consolas, verdad, hombre, lo Rubén. tiene más jodido, Tú pero traficabas con los tazos de Pokémon, ¿no? yo Tú eres con el que, los tazos de el que Pokémon- manejaba el mercado negro y de los Yo manejaba, y de los mira, pica pica, ¿no? De los polvos No, esos. no, no, yo era el que manejaba los cables que conectaban las Game Boys. Sin eso, no había torneos. Los cable link, ¿no? Eso es. Tenías Tú el tienes un monopolio, juego o sea, también, pero chaval, ¿dónde está el cable? ¿Dónde está el cable? queremos Para que lo pasarnos vaya cierto Colega, Pokémon. Pásame un Pokémon, tío. Cogían, iban al intermediario, que era Rubén, Eso. y Rubén, Carmelo. bueno, pues cada uno me tenéis que dar X tanto, ¿no? Y Y yo- sacaba el cable link, nos enchufaba, hacía la transacción, cobraba y pues contaba el dinero ahí, los fajos ahí. Eso es. Para aquel entonces abundaban cartuchos, los vendían, pero en las tiendas De de hecho- electrónica normales, cartuchos piratas. De hecho, un con colega montón de mío juegos. tenía un cable link de 10 conexiones, tío, para jugar al Mario Kart. Buah, es que qué tiempos aquellos, chaval. Sí, sí, es verdad. Existían los cartuchos piratas, esos de la Game Boy, Sí, de la vendían Nintendo muchos, DS. ¿eh? Yo tengo Vendían el de la muchos. Nintendo, ahora que caigo. Y yo creía que eran oficiales, y bueno, yo estaba pequeño y ignorante. Yo, hostia, esto. Te llegaba por ahí, vendo cartucho barato, barato. No, es que no era así, es que se vendían en las tiendas. Ya me sé, Normales, sé. pues, como bueno, no había tanto control, yo qué sé, no sé qué había. Esto, Ahora... esto me recuerda ahora a las tómbolas que te daban la Fun Station. La Fun Station. Nunca digas que nunca viste la Fun Station, tío. Que era exactamente igual que la PlayStation, pero la abrías y metías un cartucho. Como la Nintendo, como la Super Nintendo. Era cutrísimo. Y la primera vez que veías eso pensabas que era una Nintendo de verdad. Y cuando la ganabas ibas con un niño de 6 años que tenía ilusión, una consola, una Play o lo que sea, y ves aquella mierda. ¿Pero qué cojones me has dado aquí? Dame la PlayStation, hijo puta. Hostia, Tiempos qué bollantes tiempos, de la tío. piratería. Puto Feres, tío. La Fun Station. Sí, sí, la Fun... Busca, No voy llega- a buscarlo yo no en llega Google, tanto. tío. ¿Cuántas, No llega cuántas, tanto por una cuántas Fun Full Station has tenido, Feres? Full PlayStation, full. Y tenía el Fun Station, premio. ¿verdad? Fan Station, pronúncialo como quieras. Full. Sí, sí, mira, FULL. no, ponlo en Google, ya verás, está ahí la consola. Es que me dan ganas de ponerla, es que tú la veías desde lejos con una caja y parecía una puta PlayStation de verdad, no me jodas, la 1. Me jodas, tío. Pues no sé, no llegué a ver eso, pero tiene que ser épico. Mira, grabar las está caras. aquí la foto con tenía que para insertar el cartucho, o sea, lo abrías y insertas el cartucho como la Super Nintendo, tío. Qué fuerte. Todo el troll ahí. Los Joder. primeros trolls. que Me cago en existieron. la puta, que está la Fun Station 3, tío. Es verdad, tío, con cartuchos aún, Busca Fun Station. Sí, sí, tío, con la tienes cartuchos, ahí en Google, tío. la primera que PlayStation sale. Y Fun Station 3 Una pistola. y va todavía con cartuchos. Impresionante, tío.
Y unos mandos ahí todo de plástico. Claro, o sea, la misma consola habrán cogido la carcasa. Hostia, pues sí, sí, sí la que habrán sí. metido dentro. ¿Y Pero quién imagínate tiene un esos chaval de cartuchos? 8 años que va a una tómbola de una feria, de esas de, yo qué sé, lo que sea, y le toca esa mierda. Todo ilusionado. Me ha tocado una PlayStation 3. Llega a ver eso y ¿qué cojones es esto? A ver, pero pasad imagen de eso. Pero Es que hay, pon- hay, busca pones en Fun Google, Station hay, en Google, ¿sabes? Astur, que eres vago hasta para eso. Es que lo estoy buscando y solo me salen PlayStations normales. Por Pero eso, pon pues, Fun a ver, Station Mira, 3. ponte las Espacio gafas. Tienes ahí las primeras imágenes. Es verdad. Que sale gente metiendo un cartucho ahí dentro. Full está Fun, tiene- fan, Sí, fan Station. Fun. Ah, full. Fan de fan de. Los Sí, entendí bueno. full. Fuck, Es que, Fuck es que, Station. es que lo estaba diciendo Rubén de coña, pero lo estaba diciendo así tal cual. ¿Qué es esa Hostia, mierda, ¿qué, tío? qué conexiones tiene, tío? Bueno, en fin, ya sabes tú. HDMI sabes. 3.0, tío. HDMI full Station. Mira, pues sí, va al cartucho donde va el disco de la PlayStation 3, ahí se le mete un cartucho, tío. Qué harto. Bueno, aquí hay una Bueno, cosa ahora que me doy Qué cuenta. denigrante, tío. También, es que dice aquí, bueno, Gabriel, con las ofertas de Steam hoy en día sale más caro ponerse a descargarlo pirata y cargarlo que pillar. A mí me pero pasa no. eso. ¿Sabes lo que Yo soy muy pasa? vago. Que aparte de lo pirata, es que mucha gente, a saber qué cracks mete, a saber qué mierda traen esos cracks, y después, oh, el ordenador no me funciona, oh, tengo virus, oh, tengo tal. O sea, y con las propias ISOs, que a saber cómo vienen ripeadas y con qué mierda te traen. Es una Que cosa eso mala. te lo tienes que jugar un poco. Es una cosa mala de la piratería, que te van a meter mierda sí o sí, Uy, porque Algún día saldrá el los Víctor Vara ahí antivirus no con son, todas son las muy, IPs del muy, mundo, muy tío. poco fiables. Hombre, Pero muy es poco que los fiables. antivirus, o sea, funcionan comparando archivos con los que ya tienen la base de datos. O sea, no pueden tenerlos todos. No funciona Astur. Los virus nuevos, modernos, y si no, Xavi a lo mejor me lo puede ¿Qué? corregir. Perdona, no. Muchos virus modernos cogen y mandan al antivirus, o sea, si el antivirus lo pilla, trocea el código, va mandando los trozos de código donde está el cacho de código que pilla el antivirus, lo escriben de otra forma y se pasa por el forro del nabo al antivirus. A Lo que veces, acabo de decir. con cambiar O sea, una es sola lo que letra. dice Astur, el antivirus tiene como una base de datos Sí, propia. pero es que es Pero por Es que es ejemplo, lo que acabo de decir yo, juego Félix, que o sale sea, ¿qué me estás un juego que contando? sale hacia ahora bueno. tarda meses en añadirse a esa base de datos. No lo sabe el antivirus. Pero aunque lo sepa, es facilísimo que se lo pase por el forro. Y además, si te salta el antivirus, que muchas veces, si metes el crack y te salta el antivirus, desactívalo. Sí. Sí. Metes el crack y te salta el antivirus de ignorar. Claro, esto también lo haces. Pero bueno, eso es una cosa mala también de... A mí, Bioshock Infinite me encantó, pero siento la idea de comprar un juego que me dure más de 10 horas. Hombre, el Bioshock Infinite dura más de 10 horas la Sí, campaña. dura más de dura poco. Bueno, es que. Yo creo que dura más de 10 horas, no es por nada. Otra cosa que vayas todo fosteado, que también te pasas el Half-Life 2, que te dura relativamente bastante, te lo pasas. Creo que el récord no me acuerdo en qué mierda estaba. De nada. La cosa Hombre, es... la cosa es que cómo juega la gente también a los juegos. exactamente, No sé, tú si vas ahí... largo, Mass va, Effect, va, va, Mass va, Effect va. me duró 40 horas a mí y la gente se lo No, pasó pero yo digo en normal. 20 horas, El claro, no tenías Bioshock creo códice, que no más o haces nada, menos lo pues, normal está entre 13-14 horas, En modo normal. Pues en modo 1999, ¿sabes? Más. Y, Más, si, sí, y si pero te bueno. buscas todos los recovecos, te dura más. Entonces, no sé. Ya te digo que yo creo que dura más de 10 horas. A mí me duró y me faltaron la mitad de los boxáfonos y demás. Y creo que me duró unas 15-16 horas. Vale, un ejemplo de piratería, que es lo que estuvimos hablando el otro día, Feres. Bajarse un emulador de una consola que ya prácticamente no Joder, está. pero bueno, eso. Es que Hay hoy, una por cosa ejemplo, que es el abandonware descubrí- que es legal. Hay que ¿Cómo saber refieres? diferenciar también una cosa de otra. Ahí hay cierta cosita. Emulador del Play 1 es ilegal, pero ciertas consolas más antiguas es legal. Y incluso Claro, las... pero yo estoy hablando por el caso de la GameCube, que te dije el otro día. He Es ilegal. descubierto, Eso es ilegal a día de hoy, claro. porque sigue siendo software que no está abandonado y no pusieron como libre por estar abandonado. Hay ciertas consolas muy viejas y muchos juegos que están como abandonware, que está permitido, o sea, están liberadas esos juegos Sí, para no, usarlo para Pero eso. ya no estoy hablando, bueno, ya no estoy hablando de legal, sino de bien visto o mal visto. Por ejemplo, el caso te he dicho, el Metal Gear este remake que descubrí por ti.
que valía... ¿Cuánto valía? Lo busqué el otro y valía 100 euros. 100 Bueno, euros lo buscaste en eBay, no me digas juego, más. tío. Sí, la primera que me salió, las demás no me salían. Bueno, eBay es el que tiene un sobreprecio enorme. Y yo eBay, antes, personalmente, si lo quieres comprar original, Claro, mira pero son por el juegos otro lado, descatalogados en el foro del otro lado, en compraventa o tal. Pero te son digo, juegos yo lo tengo visto descatalogados, mucho ¿sabes por lo que 50, prefiero? 60 euros precintado, tío. Pero 100 euros, ¿dónde vas con eso? Joder, es que, a 50, ver, 60 euros precintado, un juego que tuvo muy poca tirada de unidades vendidas, porque se fabricaron relativamente pocas, y porque la consola vendía pocas unidades, ¿sabes? Era una consola no muy popular como la Play 2. Entonces, a día de hoy encontrar, por ejemplo, igual que el Zelda, el... Oye, ¿cuál fue el primero que salió en la Wii, tío? ¿Cómo se llamaba? el Wind Waker, no, Wii, No, el Wind Waker Skyward Sword. Ese. Creo, Sí, ¿no? creo, no sé, Bueno, no sé si el era primero ese. que salió en la Wii salió también en la GameCube, un poquito antes. Y la GameCube estaba al final de la vida y ese Zelda precintado, que incluso gráficamente era mejor que el de la Wii, me parece. Ese Zelda precintado cuesta su pasta, ¿sabes? Porque muy poca tirada, tal y cual. Claro, Pero de ahí a actualizado 100 y euros, tal, ¿sabes? Ahí a 100 euros. Yo, por ejemplo, también tengo el Shining Force 3 de la Saturn, que te lo venden por ahí a unos precios, lo tengo visto a 200 euros. Y yo lo vendo a 200 euros y me dicen, cómetelo con patatas fritas. Y es un juego rarísimo. Entre comillas, rarísimo. Bastante raro con Saturn, una consola de poca tirada. Shining Force 3, un juego de poca tirada en España. Un juego en PAL España, pues oye, vale. Pero de ahí, 200 euros o 100 eso eso ya es la burbuja del mercado de segunda mano en eBay. Eso es una es barbaridad. la economía sumergida. Eso ya es otra cosa aparte. Yo ya te dije lo que tienes que hacer, ¿no? Tú dijiste que tenías la Wii. Yo me lo busqué. Pues me estás diciendo a mí, pensaba que estás Sí. con Rubén, sí. No, tenías la Wii. Claro, pero sigue siendo lo mismo, sigue siendo bajarte el juego pirata y piratear la Wii. Joder, La- pero bueno, la hay, Wii ya te he hay dicho, la Wii cosas no la que tengo pasan, hay pirateada. cosas que pasan de tiempo y son inencontrables. Y hombre, pues Pero claro, es no que hay otro remedio. no está mal visto piratear esas cosas. Como si dices, me bajo un emulador de la Game Boy con el Pokémon. Pero es que, a ver, Claro, es que eso si no no se es puede lo mismo, encontrar, si tío. no se puede comprar ni encontrar ninguna parte, es muy difícil, pues Mira, lo puedo entender. te voy a poner un caso. que A ahora ver, yo luego por cuando ejemplo te mañana me jugar, pirateo el Pokémon, en su día me pagué por cortas que te él. reviento, ¿eh? Ah, expulsado del ahora podcast, se corta. espérate. TeamSpeak, botón Baneada. derecho, quiquear. Adiós, ¿sabes? No, pero es lo que quiero entrar ahora luego, que es el tema de YouTube y los juegos, la gente que sube juegos piratas. Yo, por ejemplo, hace un X días dije que yo quiero hacer un Let's Play que poca gente ha hecho, que es un juego que en su día quise comprar, pero no pude. Era el juego de la PlayStation 3 de... no me acuerdo del nombre, La Conspiración de Bourne, que es el juego de la película de Jason Bourne. Y ese juego está descatalogado y, por ejemplo, me he pateado un montón de tiendas de GameStop y no lo tienen. Claro, no tengo la PlayStation 3 pirata, eso me jode. Si se pudiese piratear, estaría bien visto bajarse ese juego pirata o no. ¿Cómo Hombre, lo veis? yo creo que juegos que no puedes encontrar, que oye, que es muy difícil, que pues hombre, si no tienes otro remedio, pues puedes hacerlo. La cosa es que tengas algo que puedes comprar, aunque incluso barato, y no lo hagas porque, oye, pues porque eres un rancio y no quieres gastarte dinero, ¿sabes? O si no puedes encontrarlo, pues hombre, pues oye, ¿qué vas a hacer? Pues yo no lo veo mal. Yo no lo veo mal, porque oye, pues no puedes, pues lo intentas de otra forma. Si pudiera, lo compraría, si no, no puedo. Claro. Es mi forma de verlo, ¿eh? Yo no quiero decir otras, pero joder. La otra cosa es que lo tengas ahí, es que lo tienes a 15 euros, joder, y lo pirateas, joder. O que en Hostia, su día lo pues, compraste y O que por en su día- o por H por B, yo, por ejemplo, al lado de Pokémon, imagínate, yo creo que muchísima gente, algún Pokémon hemos comprado, ¿no? Te Yo imagínate tengo el que, rojo y el amarillo. te imagínate que ahora pues me diera por escuchar la musiquilla del pueblo, la banda, para volverme suicida y no se acuerda de la historia que... Ah, eso es una de Sí, ellas, sí, normal. sí. Vale, bueno. Pues porque me dé por jugar. Yo en ese momento lo compré. No sé dónde estará la Game Boy. Que me acuerdo que se me rompía y por eso me comprara la Game Boy Advance. Y ya no sé dónde irá la Game Boy Advance. No sé dónde estará. Tendría que ponerme a buscar. Y si me descargo ese juego para jugarlo en un emulador, yo por ese juego lo compré, lo tengo por ahí en casa, pero me da la gana de tenerlo para jugarlo aquí en ordenador. ¿Por qué no lo voy a hacer? Bueno, pues bien, ¿no? Yo También, ¿no? Y eso son lo juegos de pienso así. pasatiempo. Yo lo pagué en su momento, religiosamente. Claro. Vale. Pues no, Claro, Ahora, de la misma forma que sí. ahora mismo quiero jugar un juego de la Game Boy, oye, si quiero un juego que a lo mejor jugué, probé de algún amigo y me da la gana de volverlo a jugar, y como dice Rubén, yo personalmente lo primero que haría era mirar si lo tengo,
Si lo encuentro barato por ahí, a lo mejor me lo pillo. Y si no, lo emulando y pista. Aún no lo hubiera comprado, pero es que lo que no voy a hacer es, por ejemplo, como pasar por el aro de los precios abusivos de segunda mano. Que toman por tontos. Joder, yo por ejemplo quiero jugar a Final Fantasy VII o estos que nunca he jugado y oye, En son este míticos. país, en este país donde no te toman por tonto. Es que el Final Fantasy... Me acuerdo de un hilo en Foro Coches que un chaval dijo, tengo el Final Fantasy VII, ¿sabes? Ponía algo así, que lo tenía por ahí y que lo quería vender, me acuerdo, por X dinero, que le parecía a la gente si era un buen pedir por eso. Y todo el mundo se echaba las manos a la cabeza. Y el chaval, no, es que es un juego... No me acuerdo cuánto decía, si eran 100 euros también o algo así, ¿sabes? Porque veía precios en eBay que estaba ese dinero, o sea, estaba ese precio de venta y, hostia, si lo venden estos, pues no lo voy a vender yo ese precio, ¿no? Y yo solamente cada vez que veo ese precio en eBay digo, ojalá no te lo compre ni Dios y tengas que palmar las comisiones igual, porque las pagas igual en eBay, cojones. Y ojalá que lo pongas 100 veces a la venta y ni Dios te lo compre y tengas que pagar siempre las putas comisiones de eBay. Ojalá. Porque eso es de ser... Muy friki. No, un proceso de futuro estafador, porque eso es estafar, no me jodas. Es como si Sí, te no, venden... digo el que lo compre. No, el que lo compra por ignorancia o porque es tonto, directamente. Ya. A la hora de que no sabe, a lo sí. mejor pues piensa que realmente vale eso y tiene muchas ganas y lo compra y peca de ignorancia de a la hora de no sabe. O directamente ya es tonto. ¿Sabes? No, sí, no. El caso es eso. Yo quería, por ejemplo, coger juegos viejos y hacer algún Let's Play y tal, de algún juego de PlayStation o cualquier cosa, y yo tenía la intención de tirar de emulador. Porque, oye, pues no tengo El ninguna emulador Play. de PlayStation 2 va muy mal, Rubén. No, de la 1, el Project 64 de la 64. Yo quiero decir que si algún día tienes ganas de pasarte el Perfect Dark de la 64 y quieres subir a tu canal, hombre, yo no voy a conectar la 64, ni yo qué sé, ni tengo los cables, ni la consola, pues, ostras, pues... Claro, luego está hasta qué punto puedes decir que estás usando un emulador en YouTube. Claro, es otra cosa, pero... Verlo mal, por un juego que tiene 15 años, joder. Pues mal no. Yo creo que, hombre, hay cosas y cosas. Hay ideas radicales y ideas radicales. Y... Sí. Yo creo que nadie de aquí de este podcast cree que bajarse un emulador de la Play 1 o de la 64 está mal. Yo creo que nadie lo piensa aquí. Al menos los que estamos aquí. No. Yo, bueno, Joder. pero bueno, ya os digo que eso... Es que además en esos temas, cuando son consolas de cierta edad, aunque no sean propiamente abandonware, hay un vacío legal y hay unos rollos ahí de... Bastante raros, ¿no? Y está comentando que hay juegos de Pokémon que tienen emulador hasta en la PSP. PSP. Esto es una cosa un poco off topic de... Sí, creo que tiene... Dios, esa consola... Solo, o sea, la tengo, la PSP, la primera, la FAT, la 1004 creo que era. Y... Yo tengo la 1003. Creo que era no sé, la 1004, tío, no me acuerdo, tío. Pero creo que la 1004 aún era FAT, creo. Yo tengo la primera, tío. Era una consola que lo que realmente tenía gracia era el Steam y todo esto, los emuladores que tenía. Era lo único que tenía. Y esta consola sobrevivió gracias a eso. Y se vendió gracias a eso. ¿O no es así? No sé, yo nunca tuve PSP. La PSP, la gracia que tenía era que te metías incluso emuladores de Nintendo 64, emuladores de Play 1, jugabas emulando juegos de Play 1, Nintendo 64, como te dije, juegos de Podías Super, jugar de Super a NES, juegos de la Play NES. 1 que tenías que comprar en la PS3, con el uso a distancia. Te estoy hablando, bueno, metiéndole, eso sí, pero teniéndola con... Eso era una herramienta por defecto de la PSP. Sí. Tenías una Play 3 y una PSP, uso a distancia, y podías jugar a los juegos de la Play 1 que tenías en la PS3 desde tu PSP. Pero me refiero a meterle firmware modificado, ¿sabes? Que todo el mundo lo hacía eso, la Eso- PSP. Yo no. Pues era la gracia de la PSP. Tenías muchísimas posibilidades con la PSP pirateada que tragaba todo. Tragaba todo. O sea, esa consola tragaba todo. Le metías cualquier mierda y la tragaba. Y mucha gente se compró una Vita pensando que iba a pasar lo mismo. Ya está. Se la compraron y dijeron,
La Vita, vaya mierda de juegos, me la aparco. Cuando tenga Steam, la vuelvo a sacar, desempolvar. Y la PSP, hay hoy en día un gran mercado de segunda mano de la PSP. ¿Por qué? Por eso, con lo que mola tener una consola portátil para emular juegos de NES, Super Nintendo, de Mega Drive, de... ¿sabes? Por Eso, no hablar de cuántos canales están viviendo en YouTube. Bueno, viviendo, quiero decir, que se centran en juegos retro que tiran de emulador. Joder, ¿cuántos? Bueno, ¿Cuántos? podemos hablar también de cuántos canales en YouTube están viviendo a cuenta de jugar juegos piratas y cobrando dólares. Bueno, pero no es, esto no es de quién lo No va hace por ti, peor. Rubén. Quiero decir de quién utiliza emulador para jugar a juegos retro. Yo creo que los demás saben por quién va, ¿no? O sea, Sí, yo no estás en el WhatsApp, Rubén. no estoy ya, no- Algunas cosas está bien estar y otras cosas está Está mal. bien, a otras está mal, pero bueno, sí, en fin. Aquí os veo cada domingo y me alegro. Y luego aquí me entero de las cosas. Así más salsa para podcast, ¿eh? No, pero bueno, quiero decir eso, que cuánta gente utiliza emulador y gracias al emulador podemos ver canales buenos de juegos retro que no veríamos de ninguna otra forma. Joder, pues oye, hay que agradecer un poco Claro, porque a aunque los tengas emuladores. igual esa consola, igual se te ha muerto. Joder, ¿sabes? está muerto, no te funciona el mando, o muchas cosas, muchas cosas. La verdad es que, pues bueno, y al menos no está metiendo mucha Espera, caña en ese aspecto espera. de retro. Aquí hay un comentario que está bien y es muy fácil para responder. Eh, Piratear un juego está mal visto, dice. No, y comprarlo de segunda mano no está mal visto. ¿Por qué si los desarrolladores no ven ningún duro? ¿Y un coche de segunda mano? ¿Qué ve la casa que lo fabricó? ¿Dónde está ese comentario? Pues está ahí. Yo lo estoy viendo desde el panel de control. Una Segundo, casa, es que- una casa, o sea, un piso, el constructor te lo vende y después cuando lo revendes, ¿qué ves? ¿Qué ve él? La ventana. Pero no va a haber ni un puto duro. Claro, tú ya O sea, lo has vendido. a ver. No puedes venderlo 2 veces. ¿Entiendes? No es Eso propiedad ya... tuya, ¿sabes? La segunda mano es lo que es. Y Hombre, punto. está claro, sí, hombre, yo creo que la segunda mano, joder, es tu juego y luego puedes decidir que... Eso se compró. Tú has Eh, comprado ese juego por el importe total. Es que, a ver, vamos a hablar una cosa. Vamos a hablar una cosa que no me quiere meter en camisa de 11 varas, pero para que la gente lo entienda. Tú cuando compras una tierra, tú no compras la tierra. La tierra es del Estado. Tú compras el uso de esa tierra. Cuando compras un juego, pagas el uso de ese juego. En el fondo, estás pagando no por el en sí en físico, sino por su uso. Puedo ponerte un ejemplo un poco, a ver, no se puede aplicar al 100%, pero yo, por ejemplo, me compro mañana un solar, ese solar no es mío. No es mío, es del Estado, pagas un impuesto por él. ¿Por qué? Porque pagas un impuesto por el uso que le das a ese solar. Pues uno para adherir, otro para construir, otro para plantar, lo que sea. Nunca va a ser tuyo en propiedad. Ahí viene la segunda mano, lo que se entiende como segunda mano, o cuando te expropian. Te expropian porque el terreno te pagan una indemnización por el supuesto uso de ese terreno, no por comprártelo. Y con la segunda mano yo lo entiendo un poquito así, ¿eh? O sea, tú compras el juego, en realidad tú no tienes los derechos sobre ese DVD y sobre el material que tienes dentro. No tienes el derecho sobre eso. Si no, la piratería no sería prohibida, porque, oye, tú lo pagaste, lo sacas, cuelgas una ISO Copia privada. y punto. La copia privada, Pero ¿eso es legal? para ti. Aunque la regales... Pero la copia privada, si yo se lo di a un amigo, sigue siendo copia privada. Bueno, ahí ya hay un cierto vacío. No, es Es así. lo coño, que lo estoy intentan dando ahora. arreglar. Que Sí, lo estoy sí. dando ahora en la universidad, es legal. Pero Vale. bueno, en España, por Es, ejemplo, es no legal, es- es legal cuando es software libre. Díselo en un sitio, en un juzgado, si es legal hacerlo de otra manera. Sí, hombre, sí. No, si yo me compro un disco de música, me hago una copia para mí y esa copia para mí, o hago otra copia y se la doy a mi amigo, Sí, sigue sí, siendo copia sí. privada. No salió del ámbito de lo privado, no hay dinero de por medio. Pero Si tú ya ganas dinero, eso ya es otra cosa. tampoco hay dinero demostrable en en el tráfico de drogas porque nada va... ¿Sabes? Coño, ahí es un vacío legal que se aprovecha todo el mundo de eso. pero la Es cosa lo es que también- le pasó a Vagos, coño. Que tuvieron que cambiar porque la publicidad... o sea, las copias eran libres, pero se aprovechaban de segunda manera de eso y ganaban dinero. Siempre hay un vacío legal que en el fondo, eso es un vacío legal que existe. Y lo están intentando reventar porque en Internet en muchos apartados existen vacíos legales.
Punto. Espera un momento, a ver, Cruz habla. ¿Se ha caído? No, Cruz ahí- le hemos perdido, Cruz no está. Me está sonando el móvil, no sé si dijo a lo mejor el objetivo. dice Sí, que sí, lleva está un diciendo rato eso, que si no le oímos. hablando y no le hacemos caso, pobre Cruz. Ya decía yo, digo, es que también como suele estar tan callado, pues digo, Espera, estará concentrado. espera, Cruz. Espera, te echo y vuelvo a entrar a ver si se arregla. Pues sí. Pobre hombre. Estará hablando ahí el pobre ahí. Es que está con... Que A está ver, ahora con sí los puedo entrar. astros. No sé, a ver si... Pero tiene que- Buah. Bueno, pues nada, habrá que continuar, ¿no? Hasta que entre, porque a lo mejor... Bueno, ¿y cómo veis? Sí. Eso es un... Ahí está ahí. Así lo arrastramos a ver si... Cruz, hola. Hola, Cruz. ¿Ves? Oh, Dios. No, el No, sol no. se apaga, Xavi. No. ¡Le perdemos! ¡Corta, corta! Pero es por Cruz. la musiquilla de los problemas técnicos. Xavi, Saca- venga ello. Para pa 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 para pa 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 para pa pa pa. ¿Alguien Pues no sabe más de esa música? sé... Si podéis Orco la domina. comentar Joder. por Skype o algo así para... Porque a lo mejor estuvo tocando algo. Me pone para de cantar, cabrón. A lo mejor estuve tocando algo, decirle las opciones y demás, ¿sabes? Porque a mí me tiene pasado de... Si estás conectado y cambias algún... A veces con el micrófono no me lo reconoces, incluso estás haciendo reinicio del ordenador y cosas por el estilo, ¿eh? Que saque el micro del Colacao, que ese seguro que funciona. Ah. Ay, que nos cante una canción de Martín Osborne después con él. Vale, mientras Cruz lo soluciona, vamos a ir aquí dando caña. Bueno, Y por ejemplo, ¿cómo veis? Porque yo lo he hecho y lo digo orgulloso. Yo me compré en su día el Skyrim, que es un juego medianamente reciente, para PlayStation 3 de salida. Pobre iluso. Y cuando tuve el PC, pues me bajé la versión de PC por el tema de mods, porque The Elder Scrolls siempre ha sido mejor en PC. Ujú. Claro, yo ahora, por ejemplo, Skyrim me gusta, es un juego que yo por mí pagaría, pero es un juego que han rebajado 25 euros como mucho. No lo han bajado más. 25 euros el juego solo sin las expansiones. Sí, porque vende mucho y claro, pues Claro, suma- ellos saben suma que y sigue, sacan yo- tajada. Yo, por ejemplo, yo estoy esperando a que salga la clásica versión con todas las expansiones metidas ya. Que ya la han anunciado, por supuesto. Ya la han anunciado y va a salir, Ya, no sé en ya lo han cuántos meses, pero anunciado. saldrá. ¿Y Sí, qué sí, solo sí, va a sí. estar? Va a estar el el Downward y el Downward, Dragon Ball. el Dragon Ball y el Hellfire. El de los Hellfire niños. no se puede considerar ni expansión. Pero está guapo, ¿eh? No, no es expansión, no. Pero es el añadido, digamos. Es el añadido que hizo Bethesda un poco grande, que no tiene comparación con los otros. Pero bueno, que puedes hacer tu casa y tal, está guapo. Y Yo bueno, ni lo he usado, tío. Bueno, Sí, pues lo oye, digo. pues úsalo, que está guapo, ¿eh? Que te puedes hacer unas casas ahí de la hostia, ¿eh? Sí, sí. Hombre, que no es Sí, tanto, para eso- que- Pero para eso están también los mods, tío. Hay cada Claro, mod claro ahí que, está, de claro que están los casas. mods, pero bueno, te lo ha hecho Bethesda, te lo ha puesto ahí. Si te viene en un paquete ya con otras dos expansiones, pues no vas a decir que no, ¿no? Pues ya está. Pero sí, no sé cuándo saldrá. está diciendo Saldrá aquí, en el algún game acaba de rebajar Black Ops 2 a 40, el Modern Warfare 3 sigue a 50. Eso, chicos, se llama ley de la oferta y de la demanda. Mientras lo sigan comprando ese precio, porque lo van a rebajar. Pues como el COD 4. ¿COD 4 cuánto vale No sé, en pero a consola? ver, 40 euros. 40 euros. ¿por qué y lo no van a ha bajado rebajar? de hace años. Si la gente lo sigue comprando ese precio. Es así. Claro. Hay dos opciones. Cuando, aunque nos parezca, a ver, por sentido común tú dices, cuanto más vendes, no, si tú más vendes, es que es una cosa cuando yo era niño no lo entendía, sinceramente, cuando era niño, no era adolescente ya, niño, que una cosa que vendían mucho, que incluso le subían de precio, ¿sabes? Yo entendía que cuando era niño debían bajarlo porque vendían más, pero no, Sí, sí. eso funciona de la siguiente forma, no vende nada y te lo rebajan, vende mucho y te lo suben. Hola. ¡Oh! 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 ¡Hostia! ¡Oh! A ver, se Oh, abierto madre las mía. nubes, un rayo de sol. Cántalo. Echáis de menos, cabrones. ¿Qué te pasó? Era Joder, de- sí, para- se ahí le está jodió. mejor, tío. He parado el receptor calentito. este, lo he vuelto a encender. y Y ya. calentito, Cruz. Oye, esa risa hay que ponerla. Oh.
Esa risa vamos a ponerla cada vez A mí me la gusta la intro voz que oficial. pone Cruz de demoníaca, que hace mucho que no la pone. ¿Cuál demoníaca? ¿Eh? ¿De cuál estás hablando? Te Bueno, vas a despertar a Cruceville, cuéntanos qué querías No, no hablar me puedo cuando no te escuchar, tío, escuchábamos. que estoy arriba, el niño está abajo, no me oye. No, que escucho ahora hablar algo del Call of Duty 4. Joder. Así de No. pasada. Por eso Tiene, revivía. tiene no. sensibles las orejas, ¿eh? No, no. Nada, que si quieres que te hackeen. Hablando de todo así rápidamente, ya he arreglado lo del COD 4. Lo del hack ese, que me hicieron De el A ver otro cuánto día. dure. Bueno, sí, lo que dure, pero es un esperpento, ¿eh? O sea, lo que tuve que liar con un guiri cabrón. Pero bueno, al final el hombre se enrolló y me lo arregló. Sí, Ahora es paciencia y meterte en partidas hackeadas una tras otra, ¿eh? ¿Os acordáis? A ver, yo hace tiempo que no, pero antes cuando jugaba bastante al Call of Duty, Call of Duty 4, Modern Warfare, incluso Black Ops 1, me mandaban muchísimos mensajes los guiris cuando juegas contra ellos. Por tantos Microsoft Points o por tanto dinero, te subo al Sí. último prestigio, te hago tal, Sí. te hago cual. Pues son esos. Sí, eso es así, tal cual lo dices tú. Porque el caso es que de lo que se trata es de dar por culo, ¿vale? Básicamente. Es así, Sí, o sea, hablando- es así, hablando claro. de ser pesado. Entonces, el caso es que no sé en cuántas partidas hackeadas me metí y me echaban de todas. Pero de todas, ¿eh? Porque estaban allí los tíos pegando saltos allí con munición infinita y tal, no sé qué, y con el cielo de color, se ponía de color rosa, verde, azul, no sé qué. Y yo entraba, pum, y me echaban, entraba, pum, y me echaban, entraba, pum, y me echaban. Yo iba siguiendo a un tío todo el rato, es aquello siguiéndole, siguiéndole. Y al final le envié un mensaje a un tío y digo, oye, ¿me vas a echar una mano o qué? No sé qué. Pero eso con un guir en inglés. Y me dice el tío, ok. Y digo, hostia, míralo, el tío se va a enrollar y tal. Pues no sé, a la cuarta partida me cansé, le dije, vete a tomar por culo, tío, porque se metía a jugar, ¿sabes? El pavo y pasaba de mí. Y el caso es que al final seguía uno, pero este hombre, os estoy soltando un rollo aquí que flipas, ¿eh? No, cuenta. El caso es que este hombre estaba en el mapa de cargamento, bueno, ya lo explicaré todo esto en un vídeo detenidamente, ¿no? Pero estaba el hombre en el mapa de cargamento. Claro, en el mapa de cargamento, el hombre ahí, pues todo feliciano, probando las cosas que tenía, porque se ve que se había instalado un menú nuevo. Y estaba el hombre allí probando cosas y pum, 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 y él solo. Y yo me metía y el pavo me echaba, porque claro, el tío estaba allí él solo a su puta bola, ¿no? Yo entraba y el tío me echaba fuera. Y hasta que al final, pues lo iba siguiendo. Se metía en una partida, yo detrás, ¿no? Le enviaba un mensaje, no sé qué. Y al final el pavo se enrolló y me ayudó. ¿Y qué hizo? Pues lo que hacen, claro, ellos, la gente que tiene la posibilidad de hacerte esto, no te puede poner tal y como estabas, ¿vale? Porque no, a mí no me pueden poner en el rango 55 tal y como estaba y ponerme la cantidad de puntos que tenía. Lo que sí te restablecen los puntos, lo único que te hacen es subirte de prestigio. O sea, el prestigio al último prestigio y ya está. Te cogen los menos 20 millones que tenía, ellos te los ponen como que no necesitan más puntuación, porque el siguiente rango es ninguno, y ya está. Pero eso fue cosa de, no sé, 10, 15 segundos. Lo que tardó el pavo. O sea, algo tan fácil como meterte en un menú de juego con él. ¿Estáis ahí o es que estáis muy atentos o algo? Estamos atentos. Es que tu voz Meterte en un no- grupo. Yo me estoy tocando. Bueno, te metes en un grupo con el pavo, ¿vale? El pavo saca un menú, porque él puede tocar lo que se haga la polla. ¿Sabéis abajo donde te sale el mensaje del día? En el Call of Duty 4, abajo a la izquierda te pone mensaje del día. No sé qué, te ponía un texto que ponían ellos, ¿no? Los de Activision o Infinity War o quien sea. Pues te pone... Salen un montón de letras de colores y el tío va tocando según lo que quiera hacer. O sea, según lo que te quiera hacer él a ti, pues el tío saca un menú o saca otro. Y en ese caso, pues había uno que ponía 10º prestigio. El tío te pone ese menú. En el momento que te pone eso, el tío te dice que te vayas a pantalla dividida. Te sales del grupo, te vas a pantalla dividida, inicias partida. La partida, o sea, inicias mientras está cargando, se corta, se queda la pantalla en negro, te vuelve a echar para atrás, te quedas como al principio del menú del juego, te vuelves a unir al tío, o sea, lo buscas en la lista de últimos jugadores y tal. Te unes al pavo y en el momento que te unes y vuelves a entrar en su grupo, ya tienes el último prestigio. A 15 segundos.
Algo, algo impresionante. Pero claro, era o eso o no utilizar el juego. Porque claro, como no podía buscar partida de ningún tipo, pues no podía hacer absolutamente nada. Digo, pues oye, cuando me apetece echar un Call of Duty 4, pues lo quiero hacer. ¿Sabes? Que ahora entro otro día en otra y me pasa lo mismo, pues ya buscaré otro guiri cabrón de estos, ¿no? Que O no te hacen estas vienes cosas, conmigo a la pero... Play. O al O PC. también, ¿no? Pero bueno, en la Play no sé cómo está el tema. En la Play sí que no quiero me jodan la cuenta. Esa cuenta sí Yo que la tengo muy bien. O al no me he PC. encontrado O mucho al hack, PC ¿eh? cruzada. Es un cruz No, solada. si yo, por ejemplo, yo todo lo que he hecho en el Call of Duty 4 lo he hecho en la Play. He subido cuentas al último prestigio, pero en la Play. Pero esa cuenta sí que no quiero... O sea, que me Quédate una para pase algo jugar. así. En la de Xbox, bueno, a ver, es la consola que Créate juego una en ahora la y Play quiero 3 tener... solo para jugar al COD, y- ¿sabes? ¿Qué? ¿Te crees una cuenta solo para jugar al COD? Pero es que en Que te jodan Xbox... esa. Pero en Xbox tengo que pagar Live. Ya, pero digo la Play. Ah, bueno, en la Play sí, sí, para eso sí, pero bueno, es que tengo mi cuenta muy bien, tío, la de Call of Duty 4 es que le tengo mucho aprecio a esa cuenta y al juego, o sea, eso es intocable. Una cosa que se me ha ocurrido, lo que acabas de comentar y lo que he comentado yo antes. Bueno, no sé si queréis decir algo más de lo que estábamos hablando antes. Perdón por la intrusión, que os he dejado todos ahí. No, pero cuando estábamos Ya, antes Dios. que para qué queríais que hablar y no te escuchábamos, no sé si queréis hablar de esto o de otra cosa. Yo me imagino ya Cruz cagándose en todo cuando no le hacíamos caso. Que me dejéis hablar. Claro, es que llevaba un rato ahí como interviniendo, diciendo cosas y tal, y Pobre digo, hombre. Tú no veías aquí digo, en el digo, TS, no ves que tu luz no se encendía, la de hablar o algo. no, no me he fijado, no me he fijado, porque Claro. a veces como que se me minimiza, o sea, se pierde el icono, ¿sabes lo que te quiero decir? La pantalla, y no veía nada. Pero igual que ahora tampoco lo veo, pero sí que me escucháis. Pero claro, yo iba diciendo cosas ahí y digo, esta gente pasa de mí como de la mierda, ¿sabes? O sea, estoy hablando y no me hace nadie ni puñetero caso, tío. Digo, o esto no va o este, vamos. Una cosa que también es para muchos piratería y para otros no, es el tema del Steam de las consolas. Modificación de consolas, que es consolas el Xbox JTAG, exacto, ese tipo de temas, que para muchos es piratería y tío. para otros no. Yo no tengo ni puta idea de lo que es, por eso te lo digo todo. Pues Explícame, para mí, para los que no lo entienden. que Cruz comenta no se puede lograr sin una consola sin JTAG. Yo no controlo mucho de eso, la verdad. Molaría a tener aquí a Sí alguien que es, sí que de es. la Steam de las Yo he escuchado cosas de estas de las que dice Fede, Sí, sí. por ejemplo, con de la PSP, eso es Steam de la PSP, de modificar el sistema operativo de la consola, modificar la consola en sí para que sirva para muchas más cosas, ¿no? Sí. Pues básicamente es eso. Pues por ejemplo, yo qué sé, cosas simples. Por ejemplo, la Wii cuando salió, o sea, tiene reproductor de DVD, pero no reproduce películas en DVD. La Wii tenía un Steam bastante grande de aplicaciones, poder lanzar juegos emulados de otras cosas, o poder reproducir películas, o un montón de cosas. Yo me acuerdo la Wii se podía piratear chipeando al principio, o mediante un bug o algo, bueno, es como llamarle que tenía del Zelda, que consigues... Fede, ahora te quiero preguntar algo, tú que Eh, estás muy puesto en todo esto. bueno, pues yo de Y no, control... pero, Premium. pero antes de que se pierda el tema, ¿existen consolas rollo, o sea, estas consolas modificadas de las que hablas? Mm, Tú, por ejemplo, cuando... Bueno, todos conocemos las consolas pirateadas, ¿vale? ujú. Y las flaseadas y tal. Y flasheadas, que luego si juegas online pues te pueden banear y todas esas movidas, ¿no? El caso es que se ve que o existen algunas consolas de este tipo, que cuando se filtra un juego con tiempo, ¿vale? Por ejemplo, un Black Ops 2, pues se filtra, te lo descargas, por ejemplo, para Xbox, y si los servidores, por ejemplo, Activision o Treyarch o quien sea los tiene abiertos, puedes jugar sin necesidad de que te vayan a banear. O sea, como que puedes estar ahí metido, pero sin que realmente te vaya a pasar nada, por el tipo de consola que tienes o no sé qué movida. No, yo Son creo unas que... consolas que se ve que están tocadas de arriba a abajo. Sí, O pero algo así, sí, puede ser. no. Sí, no, a ver. Yo yo eso no controlo, es de oídas. Realmente aquí, si supiera que íbamos a acabar hablando de esto, que no me lo imaginaba, algunas personas que sí que controlo que saben de eso, a lo mejor le diré, oye,
Si vienes aquí en un momento dado, entras y comentas esto, pues lo habría Lo hecho, pero, explicas. pero o sea, no se me pasó por la cabeza que íbamos a llegar a hablar de la Steam de consolas y toda esta mierda. Yo de lo poco que sé de eso, a ver, en Xbox, por ejemplo, había que te vendían entre comillas, que había, bueno, cuando montabas las ISOs en los DVDs y tal, que había una manera para hacerlos, digamos, ¿no? Que no te banearan, no te pillaran, toda esa mierda, ¿no? Yo creo que eso era suerte. Hoy en día... Dicen que eso existe hoy por hoy, Feres, pero es que las Pero es que hoy consolas... por hoy no te van a banear. Microsoft ya no banea. Microsoft no te banea porque a ti y a ti no. Microsoft hizo unas oleadas de baneos y dice que no creen que vayan a hacer ninguna más. Hace tiempo ya no hacen oleadas de baneos. Entonces, tienen unos servidores abiertos, tú te metes, ¿qué te van a decir? La consola no te la van a banear porque Sí, Microsoft no te la va a pero, banear. pero eso, o sea, existen esas, pero no la típica consola que está pirateada, ¿vale? Como vulgarmente lo conocemos todo el mundo, sino consolas que me han dicho que están tocadas de arriba a abajo Puedes para tocar. hacer para hacer Puedes. muchísimas cosas, Sí. aparte Pero tiene de que ser temas de un, estos y tal. un modelo específico muchas veces. Dentro de la. Porque llevan placas bases Sí, dicen que, que diferentes. sobre todo los americanos, Hay algunas. hay Por muchos, 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 ejemplo, muchos está. que A tienen ver. estas consolas así. Está. A lo mejor. Aquí no controlo nada, te lo digo sinceramente. O a lo mejor alguien me está escuchando y se echa las manos a la cabeza. Están, por ejemplo, las consolas RGH de las Xbox. RGH. ¡Adiós lo que ha dicho! Se pueden. Un modelo exacto, no sé qué modelo, si te digo la verdad. Tiene una forma de piratear que te da un montón de opciones, ¿no? También es bastante más caro de piratear y te da mil y una opciones. Le puedes meter incluso dual BIOS para tener como dos consolas en una para por si quieres jugar online y si te banean pues sigues jugando igual con ella porque tienes dual BIOS, un montón de... Pero claro, son Y unos una modelos movida que flipas. exactamente que le puedes... que son muy dados a eso. Pasa lo mismo en la PSP. En la PSP Fat comía de todo, le metías cualquier firmware y lo comía, después estaban las primeras Slim, que también era bastante fácil, pero incluso algunas de ellas te pedían meter unas baterías especiales, bueno, unas tonterías, tal, que ya era un poquito más difícil, después ya las últimas ya pues eran más complicadas, aunque después también lo acaban rompiendo todo. Siempre en modelos, ¿sabes? Que quieres o no quieres, aunque sea la misma por fuera, las consolas las van modificando por dentro, cambian las placas base, les cambian tal, ¿sabes? Y algunas son más dadas a ciertas cosas, ¿no? Que a otras, más fáciles. Entonces, algunos modelos exactos, yo no sé cómo lo hacen, ni sé exactamente hasta dónde pueden llegar, porque nunca lo hice ni me lo planteé, pero sé que algunas pueden tocarlas mucho y hacer bastantes cositas. Sí, sí, se ve que se pueden hacer muchas cosas. Yo te Sí, digo, sí, con sí, el tema sí. este de que se La filtren. Xbox One era muy, 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 muy dada a que la gente se montara incluso para reproducción de películas en MKV, todo eso, las montaban como hay gente que se tiene ese mini especies para películas, ¿sabes? Que no me sale el nombre. Pues mucha gente, incluso a día de hoy, se compra el Xbox One, le mete un disco duro tal y es muy fácil para eso, ¿sabes? Steam para eso. Pérez, ahora Dígame. cuando puedas le echas un ojo al comentario de esta buena gente de Coliseo Gamer. Ahora mismo existe Steam de otras consolas. Sí, bueno, PS3 sí, porque decía antes, ¿sabe? PS3 no se puede piratear. Pero pero la quitaron. Sigue La estando. quitaron y la tuvieron que volver a poner, pero no la pusieron ellos. ¿Lo qué? Lo de la retrocompatibilidad. Ah, la retrocompatibilidad. Aparte de que fue creo que si no recuerdo mal, fue la versión de 60 gigas la que la tenía y era la consola que más se rompía. Que tenía la luz amarilla hasta de la muerte. No sé si era amarilla o cómo Sí, era. sí, la Fue luz la amarilla. primera PS3 que salió, ¿no? No, la primera fue la de 40. O sea, 40, había una que 60 leía No, los la y luego primera, juegos la salió la de primera, la 80. primera fue la de 60, Sí, ¿no, la 60. Xavi? Pues sacaron No, 60, no, no, la de 40 e 40, incluso algunas de porque 20 también. fue la Había de unas así. 60 porque un compañero mío La primera de fue de 60, curro sí. se la pilló nada más salir, que era la que tenía retrocompatibilidad, y No, por ahí la tenía aún, la de sacaron 60. dos que yo estuve el día de salida con mi primo y cogimos la de 40 gigas. Luego salió la de 60. Y luego salió la de 80, que es la que yo tengo. Luego ya sacaron los modelos ya más. La primera Yo fue la creía de que era la de 40 60. que cascaba en nada. O sea, No, a ver, Es que por ejemplo, me parece raro, Xavi, era porque el yo lector lo que tuve la de cascaba mucho en esa 40, consola. yo tuve la de 40 y yo el compañero de curro la tuvo antes que yo y él tenía la de 60. Mm. Yo creo que la de 60 fue la primera, ¿eh?
Sí, sí que fue, sí que fue. Porque la mía, la de 40, Sí, ya no era la de tenía 60, ya no tenía retrocompatibilidad, la de 40, y la de 60 sí que la tenía. Fue Pero primera, luego la primera dejaron fue de hacer las 60. de 60 y empezaron a hacer todas de 40. No sé, no me acordaré bien. Pero igualmente, ahora mismo una PlayStation 3 de 40 gigas no te cabe nada. Solo el Ya, Battlefield. ya. ¿Cuánto Bueno, ocupa pero el la Play lo bueno que tiene es Battlefield que en te traga PlayStation 3? bastantes discos duros. Que mucha gente lo Eso sí, carecía. es lo bueno que tiene. Por ejemplo, el Xbox tenía bastante más problemas en eso. El Xbox eran unos cuantos. A ver, estoy hablando de hace ya unos años, que fue cuando lo mirara yo. Porque los discos La oficiales. arcade aquella. Los discos oficiales de 120 gigas era de ciento y pico euros y unas barbaridades así. Y o sea, cogías la carcasa del disco duro, de la blanquita, lo abrías, Sí, sí, le, me- le- la le- le arcade metías esta. Normalmente muchos Western Digital eran compatibles. Y lo que te pasaba era que como máximo, para que la consola reconociera el disco duro, era metiendo un archivo que tenían los discos duros todos, ¿sabes? Para que la consola lo reconociera. ¿Qué pasaba? Que la máxima capacidad que tenía una consola era 320 gigas, que era una versión especial que saliera con un Resident Evil, con un Gears of War, no me acuerdo ahora mismo. Entonces, aunque tuviese 500 gigas, te reconocía que 320. Eso me acuerdo cuando era la blanca. Después salió el Slim y ya no sé ni cómo quedó con el Slim, ¿sabes? Eso ya... Yo fue en el momento que fue un poquito cuando más controlaba un poco más de eso. Yo después eso ya fui pasando olímpicamente y no sé cómo está ahora. Sé que las Slim tienen lo que dice el RGH, que no sé ni cómo se hace. O sea, yo es de oídas ni nada de eso. Y la verdad, no sé. Eso yo estoy completamente... No tengo ni puñetera idea, la verdad. Y aquí está diciendo aquí una persona, mucha gente no se planea la modificación de consolas para piratear, sino pues para usarlo como centro multimedia o para muchas más cosas, ¿no? Pero ahí vuelve lo que os dije antes. Tú quieras o no quieras, cuando compras algo, no compras para hacer lo que te dé la gana con él. Es así. Firmas un contrato. Yo por aquí una pregunta. Es que quieras o no quieras, cuando firmas algo, tiene implícito un contrato. Y lo que las compañías dicen es que tú no puedes hacer eso con esa consola. Es que la gente está acostumbrada a que cuando compra algo, que no sé si me escuchan antes, Cruz, cuando compra algo está acostumbrada a pensar que tiene todos los derechos sobre esa cosa que compra. Como ponía el ejemplo de un terreno. Y no es así. Compras el derecho de uso normalmente. No eso físicamente para hacer lo que te la gana con él. Como os decía, que un terreno lo compras y no eres el dueño del terreno, eres el dueño del uso que se le puede y los beneficios que puedes sacar con ese terreno. Sí, es como, por ejemplo, si te compras un piso. El hecho de que seas el dueño, bueno... Es que los impuestos están por eso, ¿eh? Los impuestos son por eso. Sí, pero que tampoco puedes hacer lo que te dé la gana en tu piso. O sea, siempre y cuando quieras hacer algo, o sea, el que tengas, o seas el dueño del piso, ¿Por qué se no te da paga un derecho a impuesto hacer por lo los que quieras. pisos? Se paga un impuesto por un motivo. ¿Por qué se pasa con un impuesto por un terreno? Dependiendo del uso que tenga ese terreno. Para el uso que esté puesto, ¿sabes? Claro, pero tú, por ejemplo... Porque no eres propietario, en realidad no es propietario. Tienes el derecho de uso sobre esa cosa. Sí. Punto. Y las consolas, lo que viene ahí legalmente, que eso es un vacío legal, que no está muy tal. Las compañías dicen, no, te vendemos la consola para que la uses como consola. No, y te mandan los típicos contratos de agreement, ¿sabes? No puedes modificarla, no te dejamos modificarla. Y la persona dirá, ¿y por qué no puedo modificarla si no estoy haciendo daño? O sea, no estoy pirateando, la quiero... Pues si mi consola puede realmente reproducir películas en MKV, pasándolas del ordenador por wifi, ¿sabes? Usándola como centro multimedia por wifi, ¿por qué no voy a hacerlo? Yo lo tengo hecho con la Play 3. Realmente... Chicos, un segundo, chicos, me tengo que marchar yo aquí. Bueno. Se está haciendo hoy tarde, me tengo que ir antes. Pero bueno, ya me ¿Quieres dar unas palabras finales? Chicos, Quiero. os quiero. O sea, Si me queréis ir. os quiero piratear, eso. Bueno, pues nada, muchachada, que un placer y ya estamos. Saludos a mis colegas de Coliseo Gamer, Marc Astur, que está por ahí en los comentarios. Y nada, chavales, pues nada, que como siempre, un gusto estar con vosotros una semana más. Bueno, nos alegra que ya no seas un Pedro Ver. Nada, eso es. Un Pedro, ¿eh? De Pedro, eso es. Tú O pon sea, Pedro Ver en está muy Google y bien. después ya sabrás por qué lo digo. Bueno, que no os quiero cortar el rollo entonces. Venga, muchachada. Venga. Estamos. Venga, chao. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, aquí está diciendo... Lo que estoy diciendo no debería ser así, pero es que es así. Tú vete por la calle... No, lo del terreno no lo digo ahora porque me salió el caso de una persona hoy en día que
por un motivo que estaba en mi pueblo, se lo expliqué y no lo creía, ¿sabes? El caso, por eso me sale el ejemplo de las tierras, porque me pasó hoy explicándoselo a una persona por un motivo. Y es que tú no, en ningún lado te dice que, ¿sabes? Que eres el dueño de eso y puedes hacer lo que te dé la gana con eso. Por eso se pagan Bueno, los pero impuestos, porque tú usas eso. Y los impuestos pagas porque lo usas y lo aprovechas. Impuesto en vehículos, impuesto en viviendas, impuesto en todo. Los impuestos vienen de ahí. Pero eso, Feres, yo creo que porque legalmente te lo deben exigir de alguna manera, que se contemple así, pero después tú haces con eso. A ver, si realmente no haces el uso de cosas así a través de internet y movidas así, yo creo que tú con Internet la lo que consola trajo puedes fue mucho hacer. vacío legal. Claro, tú puedes hacer lo que te salga a los huevos un poco con la Porque no hay, consola. no A ver, hay... la tienes en tu Tú cuando lo casa, haces, no va a tú venir cuando haces nadie a muchas veces mirarte por internet nada. cosas, como hablamos de la piratería, supuestamente cuando tú descargas algo pirata, es ilegal si lo descargas tú de España, o es ilegal donde están los servidores, o es ilegal dependiendo de muchas cosas, ¿sabes? Normalmente en Estados Unidos suelen ser ilegal de donde estén alojado. Me parece. A lo mejor estoy metiendo la pata, me suena de leerlo, escucharlo. Que por eso mismo el de Mega se fue a Nueva Zelanda, creo, ¿no? Creo que se fue para allí. Los Sí, puede servidores, ser, sí. o los meten los servidores en sitios donde tengan legalmente puedan tenerlo, ¿sabes? Y así se lavan las manos. Entonces tienes Ya. ese vacío legal que en el fondo lo intentan cortar, ¿no? En cortar, pero yo veo bien que lo intenten legalizar, o sea, poner unas normas a internet, pero no que lo intenten controlar de esa forma, ¿sabes? Como controlas un perro con un collar y cuando tal, ese collar de castigo que tiras y ahogas al perro. Es que realmente, a ver, tú tienes una consola, tú la quieres modificar de arriba a abajo y tú la tienes en tu casa y Pero tú, tú haces con puedes, tú ella lo puedes que te salga a modificar los tu huevos. coche, Cruz, y andar con él por la calle. No, no, ojo, es un tema muy, muy, muy distinto. Tú, el coche, para poderlo modificar, tienes que pasar. En ¿Cómo se España. llama esto, tío? Joder, no ITV. me saldrá el nombre. No, la ITV no. Ah, Pero tiene que estar homologado. homologado, ¿Vale? sí, Por pero no ejemplo, te todas pones. cosas, aún hay cosas que no se pueden homologar. Bueno, hay cosas que no se pueden homologar, pero lo que sí se puede, tú lo tienes que homologar para que luego, cuando vayas a pasar la ITV, no te digan, oye, ¿dónde vas con esto? ¿Sabes? Tú Sí. coges, le enseñas la homologación y dices, mira, lo tengo homologado, no hay problema, adelante. Pero otra cosa es la consola. Pero O sea, volvemos a lo tú, mismo. Hay cosas en un coche que puedes cambiar, tienes que homologar y no afecta al coche en sí. Yo puedo entender sí no que afecta, si pero le, el coche si tiene le que pasar. cambias El una problema es que suspensión, puedes el afectarte coche Félix pero tiene que pasar una revisión. Pero escúchame, eso ya es otro tema aparte que esto da para... No quiero liarme mucho con esto. Pero ¿te parece normal? Ya que hablamos de compañías y hablamos eso de los coches y la DTV. ¿Te parece normal que lo que hicieron las empresas, o sea, ahora mucha gente, desde hace 2, 3 años sobre todo, mucha gente se echaba las manos a la cabeza cuando iba a salir la ITV del coche nuevo y no lo modificaba? ¿Por qué? Vale, hace muchos años que existe como está la ITV hoy en día. ¿Qué pasa? Antes, hace 10 años, ¿quién se compraba? 10 años o más. No venían los coches con los packs deportivos, ni esas cosas, ¿no? Los BMW, a ver, un BMW diésel hace 10, 15 años, ¿cuántos traen packs M de casa? Y hoy en día te compras un Serie 1, un 116 diésel y meten un pack M, ¿no? Pero es que no, ese pack M tiene que venir homologado de casa, cosa que no hacían antes. Llegaban a la ITV y se echaban las manos a la cabeza. Sí. Eso, a mí, que cambies una defensa, no me parece que afectes al coche. ¿Sabes? Hombre, también depende de Pero qué ¿sabes qué defensa. pasa, Fer? Es que esto también es un... O sea, todo el tema esto daría para hablar aquí Es que tela, ese es un tema porque legal que yo... Aquí esto es un hacía falta negocio más que bien un flipas. abogado, ¿no? Un abogado de... Sí, Que realmente hablara... Porque yo no tengo ni puñetera idea en ese aspecto. Pero ya sabes que hoy en día, eso lo escuché a una persona decir... Le decía uno... Tú dices ahora que antes había dictadura y ahora no, ¿sabes? Y dijo, Mm. tú antes no podías hablar de política. Eso es un señor mayor, pero me hizo gracia. Y me quedó grabado. Tú no podías hablar antes de política, pero malabando, pero podías coger y cagar donde te diera la gana y ir allí y hacer lo que te diera ir a cada sitio. Y, ¿sabes? Cosas cotidianas. Y hoy en día puedes hablar de política, pero no puedes cagar en el monte, no va a ser que vas a cagar encima de una planta protegida, no puedes hacer esto, no Ya. vas a hacer tal. Y en el fondo es que hoy en día vivimos en un sitio donde no puedes hacer nada sin que te digan si lo puedes hacer. Sí, el rollo este, por ejemplo, que decías de las homologaciones, esto es un negocio
Haz tú también esa que parte, el culo. detrás grande, ¿sabes? Porque el hecho de que tú vayas a homologar algo te vale una pasta. No, no, Y sí, esto sí. es un negocio que tienen montado Se también llama, ahí, que la claro, pasta es el ingeniero que te cobra. Hay ingenieros que te pueden hacer gratis, si te da la sí, gana y que no te venga y cobran te diga nada. un tío, O sea, tú que te tienes venga un... y te diga un tío, ok, pues, venga, No, 300 euros. ya tienen más o menos unos precios y nos te cobran diferentes. O sea, no hay ni siquiera una legislación para cobrar eso. Te cobran lo que sale en la gana. Esto es una casa putas. No, básicamente. Así de Entonces, claro. estamos hablando del tema de la modificación de consolas. Ellos se podrán escudar en que tú la vas a usar para, aunque no lo uses, que puedes usarla para piratear. Y ahí es donde encuentran los problemas legales. Porque hoy en día los foros como Neol, el otro lado, creo que siguen manteniendo, hace tiempo que ya no compro ni vendo nada por ahí, pero antes no permitían vender consolas modificadas por miedo a que les chaparan el chiringuito por eso. Te estás vendiendo una consola que se puede usar para piratear. Entonces ahí está el problema. No es lo... Tú no puedes decir, no, yo lo voy a usar para esto, porque todo el mundo diría, no, yo no voy a piratear. Yo no lo voy a hacer, ¿sabes? Y lo haría. ¿Sabes? Ahí está el problema. Que pagamos justos por pecadores muchas veces, ¿no? Y realmente eso es una... A mí lo de la Steam, eso creo que se debería regular en todos los sentidos, pero de todo, o sea, te pasa hasta para... Hay Steam, pero para todo, tío. No solamente consolas, hasta centros multimedia, un montón de cacharros electrónicos. Puedes hacer un montón de... Un teléfono móvil, supuestamente, si le cambias, pues yo que sé, Android, porque le puedes cambiar rooms, ¿no? Un iOS no puedes, Windows Phone tampoco. Le cambias y pierdes la garantía. Así de sencillo. Claro. Ya está. Pierdes la garantía. Y si te pillan, supuestamente es una cosa ilegal. Y tú, No, lógicamente, a ver, es normal. vale, O sea, pero... es normal que pierdas la garantía, ¿no? Con esas cosas. Pero... Como si modificas o tocas una consola y Porque cosas es así. que no... Pues, Vale, pero... Y al mismo tiempo estoy diciendo que es... Yo creo que es ilegal. Acuérdate de eso. a ver, si tú eres consciente de que vas a perder la garantía, tú le puedes Es meter como al una móvil lo que te consola. salga a los huevos, La es como consola la de consola. Microsoft llegaba No con sé. el precinto roto. Oye, no te la arreglamos. Ya. La tocaste, nos lavamos la mano. No. Esa consola, Dios. Es más, yo no sé si la mandas al SAT o un móvil con una ROM metido tal, no sé si... Supongo que te lo devolverán, pero no sé cómo funciona eso, porque yo nunca lo tengo hecho. Yo lo único que sé es que la gente, después muchas veces, hostia, tengo que meter la ROM original que no lo puedo mandar al SAT, ¿sabes? Hombre, yo creo, Fer, es que si tú le metes una ROM modificada y por lo que sea te pasa algo y lo llevas al SAT, te lo tiran para atrás. No, te lo O tiran te para lo atrás tiran por para una atrás, o cosa sea, sencilla, porque con una ROM modificada puedes modificar, hacerlo C al móvil. claro, Y tú si le montas el voltaje a una pieza y se te rompe, es por claro, la ROM, ¿eh? pero O sea, que la gente no se echa quizás, las manos a la cabeza por eso, que eso es muy... O sea, que te lo tiren del SAT y la garantía es lo más normal del mundo. claro, para atrás de garantía te lo tirarán, pero luego a lo mejor te dicen, pues mira, si quieres que te lo arregles son 300 euros. Y no te lo Y devuelven si no vienes los bien, y si pagas. no, Y, no te lo ¿qué? devuelven, y a lo mejor no te lo devuelven si no los pagas. Claro, Eso es eso es así. eso es un rollo que... Que bueno. Bueno, siempre hay ahí... Bueno, todos creo que un poco estamos ahí siempre al filo de... De fibra de navaja. Sí, de la navaja con todas estas cosas, ¿no? Ahí que... No sé, hay gente que mira mucho y es fiel al tema de la garantía y tal, no tocar nada, ¿sabes? No sea que lo que tú dices, le quitas el precinto a la consola por el motivo que sea y la has cagado. O sea, solo hace falta que te pase algo. Pero bueno, más lamentable es, o sea, se fijan mucho en estas cosas, que si precintos, que si tal, que si no sé qué, que no modificar, que no hacer, y luego es lamentable las cosas o tal y como vienen las consolas con los componentes de mierda que nos traen. No, un problema ¿Sabes? grave que tenía tanto Xbox Las como Plays la Play con los 3. lectores de plástico, aquellos que se empezaron a joder No, también, y bueno, pero el problema que traía estas dos consolas, que le achacaban mucho al Xbox porque... Pero las Play se jodían que daba gusto. No te creas que no estaban... No te creas que había mucha diferencia. Que el Xbox llegó a una placa base que tres luces rojas no significa las famosas La tres fuente luces de rojas. alimentación de la Xbox, tío. Transformador, Mira, es Transformers. que no sé. pero yo he tenido tres Plays. Vale. Tres Play 3. Pero tres Play 3, una se me jodió a la semana.
Con esas sea, 3 Play 3 le compras un buen PC a un pobre. escucha, la primera semana de tenerla, cuando la compré, se me jodió el lector. La primera Vale. semana. Más de Después se me... 57 horas seguidas jugando al COD 4. Es lo que tiene. Después, me salió lo de las luces amarillas. O sea, en la que me cambiaron, ¿vale? Que ya era la segunda. Y luego, con las luces amarillas, pues ya tuve la tercera. Que la tercera es la Slim y esta, pues... A ver, hace Cruje, como te cruje. Di la verdad, te siglos que cruje. no la arranco, ¿eh? Por eso, pero... A mí el Slim me da una rabia cuando empieza a crujir, cuando está caliente y empieza a crujir todo. Bueno, lo que era espectacular, me acuerdo en la Play 3 de 40 gigas, la gorda aquella, que en verano, tío, y eso que no la tenía metida en ningún armario, en ningún mueble, ni nada, ¿sabes? O sea, la Madre mía, tenía cómo allí, sonaba eso. sí, encima de una mesa, tío, pero que bien, ¿sabes? Que Nada, corría, que eso lo hablaba corría el con la aire. Xbox antes que saliera en la instalación de juego. Mira, la Xbox antes porque eso salió, al principio no podías instalar los juegos. Y el lector era una barbaridad. Eso Y a era un tope. avión despegando. Sí, pues la Play igual. Eso Sí, era sí, un puto avión despegando. Después, lo malo la de Play la Play es igual. que no puedes instalar el juego completamente. Y en Xbox sí. Y en Xbox primero sacaron que lo instalabas y no te funcionaba el disco nunca. Y después ya sacaron que al principio tenían que mirar que el disco estuviera dentro, ¿sabes? Hostia, pero en verano, Férez, te pones a jugar a la consola y cuando No, se no, no, encendía sí, el sí. ventilador te daba miedo, ¿eh? Porque dices que va a Pero reventar. ¿sabes lo que O sea, tenía es la que Xbox? revienta. Y era lo mismo que tenía la Play 3 al principio. Después la Xbox llegó una placa. O sea, yo tuve la primera de toda la Xbox y me acabó muriendo por 3 luces rojas después de 3 años, que es cuando se le acabó la garantía. Tenía garantía de 3 años. Y me pasó después. Y no voy a Al decir día no, siguiente. no, al Joder. día siguiente no. Llevaba mucho tiempo sin encender, la encendí, 3 luces rojas. Miré todas las maneras que había para mirar qué 3 luces rojas eran, dependiendo de cuándo parpadearan y tal. Y eran las 3 luces rojas de la muerte. Y había una forma de arreglarlo, había una forma de arreglarlo momentáneamente. A ver si adivinas cómo Te es. digo yo cómo la arreglamos. Te digo yo cómo se arregla momentáneamente. Con el A ver, ventilador. Ay, dila, con dila. el secador de pelo. Con la toalla. La toalla, sí. Envuelves una Movidas de esas. toalla y la enciendes. ¿Sabes por qué? Porque traían unas soldaduras de estaño tan sumamente malas que con el calor que producía la consola se derretían. Se derretían, sí, en la Se Play era derretían, eso. se derretían, se derretían. Eran las putas Y- soldaduras de estaño de la placa base. Era por ahorrar. Le metían un estaño de tan mala calidad. Y eso le pasó también a la Play 3, que eran luces amarillas y demás. Que tuvieron ¿Tú sabes muchísimos. cómo arreglamos Lo mismo, las por tres eso se luces arreglaba rojas, con el, Félix? el secador de pelo por detrás. Le dabas a la Play por las rejillas de ventilación. Lo que Sí. hacía, creo que era esas soldaduras que tú dices con el calor, como que se volvían a soldar, ¿sabes? Y te duraba a lo mejor, pues, o te salía bien la jugada y te duraba algo de tiempo, que al final siempre acababa cayendo, o bien te duraba el tiempo de poder sacar el juego, porque cuando se te quedaba así no podías sacar ni el juego que estaba dentro, la tenías que desmontar. Y a mí, yo me acuerdo cuando me pasó lo de las luces amarillas estas, que fue a hacer lo del secador y fue el tiempo justo de poder sacar el juego y volverme a salir las luces. O sea que... Y que Ujú. tenía dentro Call of Duty 4, ojo, que no era tontería, ¿sabes? Que las que sacar fuese como fuese. Le hace el boca a boca. Mira, pues Pues nosotros me dirás, acuerdo, estábamos jugando al Black Ops 1, creo que era, en una Xbox arcade de las primeras que había. Estábamos en casa de un colega. De pronto salen ahí, ¡puf! Se queda así parada y salen las luces estas rojas. Se queda creo que una parte sin encenderse, ¿no? Tiene como 4 luces. Coge mi amigo cabreado, la tumba y le pega con la palma abierta. ¡Pah! Ya, ya. Y por probar, prueba, la enciende y funciona, tío. Como si nada hubiese pasado. Y aún la tiene. joder. Está la leyenda del tío super. Tú nos has regalado las 3 luces rojas con una hostia. O sea, ahí no sé qué soldaduras ni nada. Ahí hostia Ah, Piensa limpia, que tío. con pero lo después de sabes, tumbarla un azote. y pegarle y con la mano abierta, seguro que estás hablando de una Play. No, no, una Xbox. Arcade. Seguro. Lo tengo grabado a fuego, tío. Eso no se No olvida. sé, ¿Cómo le pegas que una era un hostia a una azote a la consola y al Xbox y un rato azote a funciona? Xavi. Un azote a el Xbox, un Yo una azote a cosa te Xavi. digo, yo tengo la PlayStation 3 de 80 gigas que está desde 2007. Y no me voy mucho, 2007, 2008. Y me va perfecta aún.
Me dicen aquí, confirman Claro. que en EOL se venden consolas modificadas, servicios de pirateo. Yo me acuerdo que hace unos 2 años, por lo menos, no permitían vender consolas modificadas. Ya dije, no sé a día de hoy. Yo me acuerdo muy bien, porque fue cuando Yo vendí. tengo una tienda aquí al Yo lado vendí de mi casa Xbox, que que las se jodió vende. con estas luces rojas, y saqué un. No, o sea, no engañé a nadie. Consola, 3 luces rojas, ¿cuánto me das? O sea, yo hiciera un chanchullo. Chanchullo que me salió perfecto. O sea, tengo esto, la vendo la consola sin el disco duro y sin mandos. Consola con cables, caja, lo que quieras, pero consola, 2 euros. 70 euros. Y que después, con 2 mandos que tenía, y el disco duro de 20 gigas, que era, solamente tenía un disco duro de 20 gigas cuando salió, y me compré una nueva precintada de 60 gigas por 140. Vendí los mandos aparte y el disco duro aparte, y pagué 4 euros por la consola nueva. Chanchullos de feras. Y el tío me dijo, el tío cogía y las arreglaba, él, ¿sabes? Le volvía a hacer la soldadura ahí y las vendía. Había gente que se dedicaba a eso, a comprar igual que iPhone rotos o tal, y los arreglan ellos. Yo me ¿Cómo acuerdo que vamos en de EOL tiempo? No me antes caigo. no se podía. Eso, pongo la mano en el fuego que antes no te dejaban. No te dejaban venderlas porque me acuerdo yo que no te dejaban venderlas. Eso me acuerdo yo. O sea, no sé cuándo. Ya hace tiempo que en el mercado de EOL no me paso. Pero bueno, me acuerdo perfectamente de eso. Después no sé. Era cuando era la ley Sinde y todas esas mierdas, ¿sabes? Y bueno, una reflexión final antes de chapar el Vas podcast. a taparlo ya. Espérate un momento, que aquí no hemos hablado de YouTube y la piratería. Ah, bueno, como Ahí queráis. viene la chicha. Ah, Xavi. Xavi, ¿sabéis que El Xavi... jefe es Feres, no me lleves la contraria. No, no, Xavi, ¿cuántos juegos Despedido. subiste piratas el canal? He subido piratas. Déjame mirar los let's play que tengo y te digo. Era que lo tiene que mirar, que como sube un let's play diferente Es que, cada es que semana... hay tantos que no sabe. Hoy empiezo tantos el let's let's play play. del Black Ops, mañana 20 de vídeos. Ya lo he Vale, terminado, vale. chavales. Mira. Te puedo decir así, piratas. No hay muchos. ¿Dónde coño está? Yo, ahora, mientras buscas, yo me acuerdo Mira, el Steam el hace unos único años me pirata, encantaba, tío. Con el iPod Touch, cuando saliera, que no se podía tener el iPhone, el 2G, el 2G ni coño, el iPhone original. No se podía tener en España porque no salía el Jailbreak todavía. O sea, fue justo cuando saliera el Jailbreak y consiguieron que funcionara con otros que no fuera ATT y todas esas mierdas. Yo en aquel momento me encantaba, ¿sabes? Steam del iPod, del Steam de la PSP, Steam de la Wii, de todas esas... Pero hace ya tantos años de eso y poco a poco vas pasando, ¿sabes? Pero bueno, la verdad es que dice que hay Steam hasta ebooks, es que es una pasada lo que puedes lograr, ¿sabes? Y muchas veces vienen capaos y da un poco de rabia eso, ¿no? De comprar una cosa que puede valer para más. Y que legalmente muchas veces, ¿sabes? Toque ciertas fibras legales que bueno, no te hacen nada porque no te van a tu casa a verlo, ¿no? Pero que bueno, que molaría que fuera más legal, ¿no? A ver, Xavi, dime. Uno. 1, El Breaking Dance. 2, la cruzadora. 3, el Asturbilis. El de Walking Dead este que era una aventura gráfica. Y aún no era ni partner. Devuelve los dólares, Xavi. ¿Has estafado YouTube? La putada es que me Devuélveme dio... los me- dólares. la putada es que tuvo repros cuando no era partner. Pide perdón por el retraso. No, pero me ayudó a tener el partner, ¿o no? ¿Tiene repro? Ah, es que otra cosa No, pero que me, yo, que por me acabo de ejemplo, acordar ahora, porque vi el nombre de Cruz Dorada y me acabo de acordar de una cosa que hablé muchas veces Ya con verás, Cruz. ya verás tú. No, no. ¿El qué? ¿El icono de cruz en el TS? ¿A qué jode? Y hablando de YouTube, ¿eh? ¿A qué jode? Y se lo digo a Cruz porque lo tenemos hablado. De que, por ejemplo, él tiene ganas de subir el nuevo metro, ¿no? Ya lo tienes en el banner, o sea, no es nada que sea secreto de profesión. Y Era un secreto, tío. imagínate que Cruz se compra el juego, se comprará el juego original, bien, pero saldrá a la venta el día que salga el juego, ¿no? O sea, no saldrá antes. Y que venga un tío y que lo consiga pirata para Xbox, muchas veces que se filtran los juegos antes, lo tenga todo grabado
y jugado. Y Bueno, el día que eso tú empiezas, que tenga todo ya subido. eso lo hace mucha gente. Pero Fer. eso es claro, lo, eso lo ha hecho eso, mucha eso es, gente. eso es justo para que la gente se pusiera en situación de la mala hostia que entra una persona cuando quiere hacerlo cosa bien y se lo hacen así. O sea, a mí me Pues joder. parece un... Yo si lo quieres Pero jugar tú eso, antes, juégalo, tío, pero que te aproveches de eso y... Fer, yo creo que hoy día y cada vez más lo hace, a la que se filtra un juego así, todo el mundo lo hace. O sea, el que se dedica a estos temas de YouTube y tal, todo el mundo lo hace porque el primero que lo sube, pues lo que quiere es enganchar al público. Pues, o sea, quieres enganchar a la gente para que siga la serie en tu canal. Y si pones un Pues, título adecuado, va a salir en el buscador antes. claro. Que Claro, es que el tema. muchas veces en cosas de Let's Play te va a venir de buscador, una persona que entra y busca Sí, 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 sí. Metro español, Metro Last Sí, Light sí, sí. español, el metro que va a salir. Sí. Y tú, pues si lo subiste de primero, tendrá más repros, tendrá un título adecuado. Imagínate, Metro Last Light, episodio 1, Let's Play en español. Cruz se va a forrar. Y, Sí, tiene, es así, y es así. tienes ya subido todo desde, oye, pues eso que no hace legal, jode, ¿no? Pienso yo, ¿no? Sí, no, Lo que hemos hablado muchas veces. obviamente, Y eso es un poco de lo que hablaba obviamente es Xavi, ¿no? así. De pirateo y YouTube. También, no sé si Xavi lo quería enfocar por otro lado, pero yo me acordé de eso, No, yo lo que enfocar por los dólares. de gente que sube, que tiene un montón de Claro. suscriptores, con un juego pirata lo sube y gana dólares. Y ya no que lo suba, sino que promocione la piratería cuando está prohibida por contrato. Yo hace tiempo tuve movida, bueno, no fue movida, fue únicamente un toque, una chica que era partner, voy a decir quién, era partner con RPM, creo, o con TGN, no lo recuerdo bien. Y tenía vídeos de estos de cómo instalar el juego de Víctor Vale. Y yo fui a los vídeos, le dije, oye, tú sabes que no puedes promocionar la piratería siendo partner, ¿no? Y la chica no se lo toma mal, es más, borró los vídeos. Ujú. Xavi, me enseñas a instalar juegos de Víctor Val, ese de las telenovelas. Yo, Instalan solos. Yo es que el, me acuerdo en la época que buscaba juegos piratas, tío, para buscarte juegos realmente que estuvieran... Muchos los ripeaban. Era como el tema de las rooms, ¿no? Hoy en día ves una room de Android y yo personalmente digo, ¿quién cojones tocaría el kernel? ¿Tú qué sabrás para tocar un kernel de una room, no? Y con los ripeos y demás se metía cada manazas que tienes que ir siempre a los míticos subloaders para tener un juego decente descargado, ¿eh? Es que si no te encontrabas cada mierda que no había por dónde cogerla. yo aún, por ejemplo, lo que hablabas antes, Fer, antes de que se me olvide, con respecto al tema del metro, quizás la suerte que yo, por ejemplo, o sea, el poder grabar el primer episodio y subirlo, a ver, el juego sale un viernes. Lo que, bueno, un viernes aún, aún te da tiempo a grabar algo y poderlo subir decentemente, ¿sabes? El mismo día, grabar el primer episodio, por ejemplo, y subirlo, ¿vale? Ujú. Pero claro, personalmente a mí, si me pilla que sale un juego un martes, por caso, me parte por la mitad, Ujú. ¿sabes? Porque si tengo decidido hacer algo con ese juego, no puedo. O sea, no puedo porque yo No tengo tiempo. trabajo mañana y tarde, no puedo hacerlo, es imposible. Yo O lo sea grabo que, por ti, Cruz. Para eso somos claro, amigos. Es el poder de la amistad. Yo, eso, yo te lo subo. eso Yo está lo Yo te grabo subo y claro. lo todas las partes disfruto en un día. y tú curras y después lo pones a subir. Claro, el tema es ese, ¿sabes? Que yo cuando puedo ponerme un rato delante de la consola o ordenador son más de las 10 o las 10:30, las 11 de la noche. Entonces, claro, a esas horas me tengo que poner a grabar, a esas horas ya no subo nada, porque entre que lo subes y no lo subes, que son la 1 o las 2 de la mañana. ¿Vale? Entonces, claro, aún un viernes, que dices, mira, un viernes por la tarde no trabajo. ¿Sabes? O sea, Pero sale el escucha una juego, cosa, puedo Cruz. Tú lo jugar, tienes puedo jugar a reservado, ¿no? mediodía y subirlo, ¿eh? Lo tienes reservado, ¿no? No, pero no tendré problemas para conseguirlo, ese juego. Vamos a ver, o sea, si tú vas X, a reservar ese juego, Xbox. escucha Fer un momento. Si tú No, tienes... no, Férez, No, estás, juégalo en estás PC o te equivocado, ¿eh? reviento. Juégalo en PC o te reviento. Estás Pero equivocado, vamos, a lo seguramente que no íbamos. sea de Xbox. A lo que íbamos, espera un momento. Si tú lo vas a... Si ya lo tienes reservado y ya tú quieres grabar algo antes de que salga, yo no veo mal que te bajes el juego una semana antes y que vayas grabando ya capítulos. Si Pero total, Todo lo ya lo contrario. has pagado, es ya hacer lo has una... pagado, lo único que estás haciendo es tenerlo antes. Pero es Sí. que exactamente hay gente que no lo va a poder tener. Es como la gente que teníamos el BioShock, queríamos jugarlo en PC y salieron
las versiones Verdad, de PS3 y Xbox antes, filtradas. Y Yo como estuvimos jugador de PC esperando hasta las 12. y que subí el display diría, me cago en vuestra vida, chavales, que yo no puedo. O sea, eso es una guarrada, directamente. A mí me parece una guarrada, no sé. Hubo un chico, ¿no? Hubo un chico que Y hablando- Y a mí Escucha, también, de la hablando misma de- forma que me... Bioshock Infinity era un juego pirata. Gente, hablando de piratería, se acaba de caer, o sea, me pone 404 en el foro de Mega SD. Pues no tengo ni idea, ni siquiera estaba ahí, así que no sé ni qué foro es. Que es donde me bajaba yo las series y todo. Yo series, utorrent y ztv.it, no digo nada más. Pues te lío. Que es lo mismo, Ya bueno, verás cuando es otra saque serie, es la otra Lila cosa. Yo, por Sally ejemplo, esta. si me quiero ver una serie que es en versión original de Estados Unidos, que no quiero chapármela en doblaje español cutre, que tengo que esperar no sé cuánto tiempo a que salga, si sale, ¿qué le voy a hacer? Tengo que ver la pirata, no tengo señal de cable de Estados Unidos. Exacto. ¿Qué iba a decir yo? ¿Qué iba a decir yo? ¿Qué iba a decir yo? ¿Qué nos quieres? Ah, no, Querías añadir, no sé, con una reflexión final, decías antes. no, sí, sé pero qué del tema rollo. de esto de los juegos antes de tiempo y todo eso. Quería decir algo y no me acuerdo, tío. No me acuerdo qué era. Adiós. No me acuerdo qué era, tío, no me acuerdo. Pero bueno, me acordaré cuando ya cierre el streaming. Pero bueno, si queréis... bueno, dice aquí, en ese momento tenéis que confiar en tus subs. Sí, pero... Pero Bueno, no es ya me una acuerdo de lo que iba a decir. comentarios. Ya me acuerdo de lo que iba a decir. ¿Te parece normal que una persona siendo partner, teniendo los derechos sobre esos juegos, no pueda subir un juego, por ejemplo, si sale Bioshock Infinite, cuando salió, dijeron que estaba embargado este horario norteamericano. Estuvo prohibido, no lo pudimos subir. Hubo gente que lo subió. Y te Y digo, mucha gente le pegaron strike, ¿eh? Mucha gente le pegaron strike. pues, ¿me dejas terminar? No, me voy. Algunos tenían Es- derechos es el de jefe, te va a echar. prensa. Creo que era, si mal no, bueno, a lo mejor meto la pata, Eurogamers subió... Eurogamer es prensa. ¿Eh? ¿Pero por qué tienen que Eurogamer subir es un Let's prensa, pero no Play? subió. Era un Let's Play. No, parte 1, te metían unos spoilerazos por todas partes y se inflaron a Pues eso la es- primera noche porque lo subieron antes de que saliera. O sea, salía a las 12 de la noche y a las 10 de la noche del día anterior lo tenían subido con partners. Eso sí que lo veo un poquillo mal, porque en un Ah. canal de, digamos, de prensa de videojuegos lo que Que puede sacan hacer una es subir review, un análisis. sacan una review, Una un análisis, yo review, lo veo bien, pero exacto, que te salgan pero un un Let's Play, Let's ¿qué te Play no. parece? No lo Y, veo. y voy a decir un comentario que dijo el tío que estaba jugando que a lo mejor le va a gustar mucho a Astur. Lo estoy jugando tampoco con no hacen mando nada porque me da nuevo, asco el control de PC. ¿sabes? Pero Férez, por ejemplo, lo que hace Eurogamer no es nada nuevo. Vale, pero, Porque que yo sepa, pero tienen pero unos... que yo sepa, déjame terminar, cojones, que No. comento. Que por ejemplo, IGN, que es un canal de prensa, perfectamente te sube el Let's Play entero. Pero es que al IGN día. también es una network, ¿sabes? Sí, pero IGN en un principio era un canal de prensa, ¿sabes? Ya, y lo pero no sigue es una siendo. Y en un network, día te ya, sube el tus juego que argumentos son sale, porque tiene los inválidos, son permisos. inválidos, son inválidos. No sé, eso es un tema aparte. Pero bueno, no sé si queréis hacer una reflexión final de lo que estamos hablando. Empezamos por Xavi, que fue el último a hablar y vuelvo a hablar ahora. Suscribiros al canal de Asturmic. Hacías. No sé, una reflexión... Este cabrón, me manda. Sabía, lo sabía. Este cabrón me manda a mí, a la gente que le van a pedir promoción, les contesta con ir al canal de Astur y mandarle privados a él que sí hace promoción. Y el otro día me llegaron 3 o 4 y y me entero ayer de que me los mandó este cabrón. ¿Te enteras ayer? Si yo lo vi en el WhatsApp, dije... y dijo, se los voy a mandar a Astur. Yo pensaba que lo iba a decir en broma, tío. Espera que lo decía en broma. Que poco lo conoces. Qué puto cabrón, tío. Ay, 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 ay. Bueno, va. A ver, abuelo, ¿tienes alguna reflexión final? Que tus palabras son sabias. Yo, Mm. pues no sé, que a ver, el tema de la piratería es un poco relativo. Y sí, complejo. Yo creo que influyen muchas cosas a la hora de que la gente opte por descargar un juego o descargar cualquier cosa que sea pirata. Yo creo que Entonces, no sé. una cosa que se me acaba de acordar ahora, que hablamos al principio de álbumes de música cuando comprabas un CD y te clavaban 20 y pico euros. Por ejemplo, no me acuerdo cuándo cobraban, yo creo que eran 20 y pico euros.
por 10 canciones que a lo mejor te gustaba una, ¿no? Eso, cosas como iTunes, vinieron bien, que te compras la canción, o Spotify mismo, que te compras la canción que tú quieres, ¿sabes? Igual pasa en los juegos, Steam vino muy bien. Y yo creo que las consolas, fue lo que hablamos el otro día, tienen que renovar en ese apartado o morir en el intento. Sobre todo si sale Steambox. Que Steambox no va a dejar de ser un PC, pero lo van a vender como una consola. Ya. Y creo que eso es lo que tienen que romper. Y si alguien quiere, lo puede romper. Solamente en el tema de la música ya entra en temas de discográficas, que fue lo que le pasó a Spotify, ¿no? Bueno, los problemas con discográficas que les metieron y así todas estas mierdas. Pero yo creo que, por lo menos, dentro de lo malo, yo prefiero que pueda elegir pagar, tipo, por ejemplo, música. Me gusta una canción de este disco y no me gusta el resto. Me compro esa canción y no me pago 20 y pico euros por un disco que me da arcadas menos una canción. Y cosas así. Y los juegos igual, que lo que hablamos, o que lo que hablé yo, mejor dicho, que desde mi punto de vista, si ven que sacan a 70 euros y no venden nada, y ven que a 30 euros van a vender mucho más, que salida lo ponga a 40, por ejemplo, ¿no? Por lo menos es mi reflexión, que esa es la forma de... En el fondo, que aunque piratees, si en el fondo acabas comprando, cuando está a un precio que es el precio que debería tener ese juego, ¿no? Yo compro los juegos por el precio que deberían tener según mi criterio. No Pero sé... según el de muchos, el precio debería ser gratis. Vale. Pues, no sé, si tienen un negocio, si esa persona tiene un negocio, yo voy a él y digo, mira, me parece esto una mierda, me lo llevo gratis, a ver qué piensa, ¿sabes? Sí, 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 tal cual. Y le estaría bien, pero yo sé que si vendo mierda, lo venderé a un precio bajo, porque si no, no me lo comprará ni Dios. Y si vendo una cosa que realmente tiene... Es como... Está muy bien, yo qué sé, lo que se puede ocurrir y merece el precio que tiene, lo pondré a un precio que tiene que tener, aunque venda poco, lo sigue manteniendo ese precio. Creo que va un poco en ese orden. Yo, por ejemplo, como dije, el Aliens, pues cuando esté a un precio que para mí merezca la pena, me lo pillaré, y si no, no. Y igual que Yo habrá les juegos regalo. que me salgan 70 euros de lanzamiento y a lo mejor me merece la pena comprar de lanzamiento por 70 euros, ¿sabes? Pero es mi forma de pensar. Y que antes, cuando era más Bioshock lo joven... pillaste de lanzamiento, por ejemplo, ¿no? ¿Eh? Bioshock lo pillaste de lanzamiento. Yo el Bioshock lo pillé de lanzamiento, pero es que tenía una oferta muy buena. Me costó 37 euros. Me traía el Bioshock 1 para PC, que no lo tenía. El Te salió gratis. el XCOM. No, el que salió gratis lo sorteó. Ese es otro, Sí, en vez de exactamente. dármelo a mí, va el cabrón y lo sortea. La próxima vez Es estoy que avisado, yo, Félix, yo, bajo yo conseguí el amenaza. Bioshock gratis, y en vez de hacer la Sí. guarrada de muchos que lo consiguieron gratis de la forma que lo puse en Twitter, de venderlo, que mucha gente lo vendió por 30 euros o así, lo ponían a la venta. Yo consigo una cosa gratis, mientras estaba el Crisis 3, el cual me quedé con él, y el Bioshock pues lo sorteo, oye, no lo voy a vender. A mí me parece un poco guarra venderlo. Ya está avisado Férez bajo amenaza de que va a haber violencia, de que si, de que si le vuelva a tocar otra key de esa así. Y la No sé, sortea el que Bioshock, os que lo digo mata. que, o sea, The Darkness 2, XCOM y Bioshock 1 más el Bioshock Infinite por 37 euros. ¿Qué os parece el precio de lanzamiento? No sé, no decide nada, ok. Bien fue gratis. Bueno, No tú, está mal. no sé si... por ese precio no lo compráis de lanzamiento si realmente os llama la atención ese juego. ¿Por cuánto dices? Y de todas 37 formas, en euros. todo que- 37 todo. euros, y con Por esos tres... 30 sí, por 37 no. 37 teniendo el XCOM, el de Darkness 2 y el Bioshock 1, el cual el XCOM no lo conozco, pero los otros dos sí, y tenía ganas de ellos. El de Darkness no a lo mejor te cuesta sus 14, 15 euros. El Bioshock 1, incluso en oferta, a sus 3, 4 euros costará. El XCOM, un juego que salió hace poco también, el juego cuesta 20 y pico euros. Si me lo estoy comprando por Mira separado, los ya comentarios. me sale como quien dice gratis el juego. Y 2 de los 3 me interesaban, así que a mí me parece una oferta buenísima y me lo pillé de lanzamiento sin dudarlo, ¿no? O el Hitman Absolution en su momento lo pillé por 26, Más 27 solución euros. estuvo a 3 euros en una oferta, me parece. 8, más, hace más barato, tiempo. más barato lo que vi fue 8 agosto. El Absolution. Y lo pillé de lanzamiento por 20 y pico euros. Yo por 20 y pico euros, si un juego me llama la atención, no me lo dudo en pillármelo. Ahora, me dicen el Hitman Absolution por 70 euros y digo, olvídate.
E incluso, hombre, después de haberlo probado, el BioShock Infinite, pues diría que sí, pero antes de probarlo tenía mis reticencias porque a lo mejor la cagaban en el juego por muy buena pinta que tuviera. Mira, el Alice que tenía una pinta estupenda. Y no sé, Cruz nos ha vuelto a morir. No, estoy aquí, estoy aquí. Y Tempus, ¿tú qué opinas? Tempus ha muerto. Ujú. Te Me gusta tu sí, idea, ha muerto Tempus. otra vez. Mira, Pobre- una tienda, Muere hasta en una los tienda podcasts, polaca tío. destapa The Elder Scrolls 5 Skyrim Legendary Edition. No acaba de destapar nada, que mismo los desarrolladores dijeron después de la salida de este último DLC que iban a hacer una versión con todos los DLCs. Lo único, el 7 de mayo. Es que yo Pues no... mira, esa seguramente es la que me compré yo. Porque yo Skyrim es uno de el los que Skyrim tengo piratas. no me lo compré. Ni lo Yo no, jugué. yo no O me sea, lo compré, yo lo tenía lo pirata. bajé pirata, iba mal. Pero es como el Fallout, o el Oblivion, o tal. Me los pillé cuando salían con todos los DLCs. Claro, es El que si no te Borderlands sale 1, carísimo, Félix. tanto para Xbox como para PC, igual. El Borderlands 2 no, porque el Borderlands 2 tiene Season Pass que es diferente. Y mientras el Season Pass esté funcionando, no te van a sacar una... No te van a sacar una versión GOTY con todos los DLCs porque tiene Season Pass. Esa es la diferencia. Cabrón, que te pillaste tú, Pero es- te pillaste tú el Borderlands. En polaco además también. La próxima vez te digo que me pilles una milla, te pago luego. Coño, pero en su momento... Fascinante. Después tampoco me funcionaba a mí, Así que no me iba a funcionar a mí también después. En este caso, pues yo me espero la versión con todos los DLCs. Es lo que ya tengo costumbre. Fallout 3 me lo pillé GOTY. El New Vegas, GOTY. El Oblivion, GOTY, con todos los DLCs. Borderlands, GOTY. Cuando tenga un precio, no sé cuánto saldrá de salida, porque a lo mejor se queman también. Pero si tiene un precio de salida con todos los DLCs tal, también lo pillaré de salida. ¿Por qué? Porque, como decía, creo que era Cruz, un juego sale por 70 euros y con los DLCs te ponen ciento y pico, tampoco me hace gracia, ¿sabes? Ya ves. Sí, sí. ¿Cómo, tío? No sé. Yo te digo, yo tengo ahí el Skyrim de 70 pavos de salida. Y me lo bajé en Oye, PC, una cosa para y en terminar, PC y con tengo esto, los DLCs, con tío. esto ya cerramos, pero es una cosa para que la gente lo sepa, porque a lo mejor no se entera. Algunos lo sabrán. Los que tengáis Xbox y Xbox Live, sabéis que existe el Xbox Live Rewards, ¿no? Tú lo sabes, Cruz, lo que es. No, Esperas no, que te contesten esto que es como Dora la No, os exploradora. dije a Cruz. El Xbox Live, el Rewards te dan unos premios. Dependiendo de cuántos logros tengas, dependiendo de cuánto tal, te van regalando points, Microsoft Points. Yo tenía 0 y ya voy en 300 y pico. Y no he hecho nada. Me gusta, ¿sabes? Porque lo que me jodió fue que salió el Mass Effect, el Max Payne 3. Me lo pillaba gratis para Xbox porque estuvo a 300 puntos o algo así, no me acuerdo, o 300 o 400. Me faltaban, creo que eran 20 puntos o algo así, no me lo pude pillar gratis. Pero me gusta eso. Y los que tengáis Xbox, miradlo por Google, que tenéis que activarlo, creo. Y dependiendo de cuántos logros tengáis, yo creo que tengo unos 40.000, me parece, si no recuerdo. Cuanto más logros tengas, más te dan. Y se va sacando X, ¿sabes? Pues a lo mejor esta semana, si sacas tantos logros o juegas a tal juego, te dan X puntos o cosas así. Son puntos gratis, coño. Es una cosa que dijeron hace tiempo que iban a hacer. Tardaron en hacerlo y a lo mejor no es lo que la gente espera, pero te da para DLCs y todo lo que sea gratis. Y sea legal. claro. Y sea legal, porque te lo dan por ciertas cosas que cumples, ¿no? Pues está bien, ¿no? Desde mi punto de vista. Sí, no, me encanta. Y me acordé ahora y nada más, pues solo Cruz, porque es aquí el único que tiene Xbox aparte de yo y para alguien si me escucha y no lo conoce. Y nada, Y el Astur se la va a comprar también, dice. ¿El qué? No, ¿Yo esto qué? se pillará en todo caso la Play 3 para jugar con Pika, X. que ni eso. Xbox. No, y mira que me dio la brasa y le dije no, ni de coña. Y hasta hoy. O sea, no, Pica, no me pienso replay. un saludo a Pika, nuestro manco favorito de Battlefield 3 en PC. Si nos podéis comentar cuánta gente conoces que juega con mano de PS3 al Battlefield 3 de PC, por favor, juego con vamos a arma hacer con unas mano. estadísticas. A lo mejor es Pika el único en el mundo que juega así. No, habrá más gente de Chihuahua. Y yo un día me dio por jugar. Un día. Un día. Solo Casi. un... Casi me coméis. Bueno, Merecías la Tía, muerte. que al Hostia, final tío, nos pero leamos no con se esto puede último de sprintar con mando, YouTube y demás. Y ya estamos en las 2 horitas y es hora de chapar el chiringuito, ¿no?
Oh, sí. Y nada, Hemos una podido. última apunte. Astro, al final pudiste subir el último audio a iVoox, ¿cuándo te dejó? No, tengo que probar, a ver si lo pruebo hoy de noche a renderizar el audio otra vez, Ah, porque pero no creo te que preocupes, hay lo algún vuelvo a problema con el renderizar, lo códec. vuelvo a renderizar yo, que lo vuelvo a descargar o ya lo vuelvo a probar yo. Es que no está subido el del anterior podcast en iVoox porque no sé por qué. Llega Es que llega lo un intenté y me porcentaje daba un y lo error. echa atrás. Y en cambio el audio está bien. Yo lo escuché. Pero hay escucha, gente que lo escucha en iVoox. Por si es problema de iVoox, fíjate cuando lo vayas a subir que te pone volver al sistema antiguo de subir, dale a Lo volver probé al en el sistema sistema antiguo y antiguo, tampoco te deja. pues renderiza el audio Lo otra vez. volveré a renderizar y a ver si no me da también poco problemas para subir este. Más que nada porque desde iVoox, desde un móvil, o lo puedes descargar directamente el audio o escucharlo desde un móvil perfectamente. Y a lo mejor pues llegasteis tarde o cualquier cosa y desde iVoox es bastante cómodo. Y está siempre en la descripción de cada podcast los links a cada uno de ellos en iVoox. Y bueno, pues con esto cerramos. Solamente una reflexión final. Aunque pirateéis, si os gusta el juego, si después lo veis a un precio bueno, pillároslo, ¿no? Cuando os gusta algo, imaginaros que vosotros vendéis algo, ¿no? Tenéis un negocio de algo. Si realmente os curráis lo que vendáis, os gustará que la gente pues se lo compre, ¿no? Si os lo curráis, si vendéis mierda, pues joderos. Y nada, hasta el próximo fin de semana, chicos. Venga, chao. Es por mi canal que quiero comprar otro yate.